Bueno, empezamos. Marcos, es un placer. Desde los premios Planeta no te había vuelto a ver y 4 años, 4 años y bueno, ahora sé por qué. ¿Sabes por qué los 4 años en no publicar y los 4 años en tenernos a los lectores esperando pues otra novela tuya? Sabes que te sigo desde hace ya mucho tiempo. ¿Recuerdas una feria del libro cuando estabas firmando siempre iba a hacerte foto? Era yo. Me acuerdo muy bien. Tu presencia es permanente en la Feria del Libro. En la Eso es feria, muy... si es que me decía, eres la fotógrafa oficial de la feria, digo más o menos. La verdad es que sí. Bueno, yo tengo que decirte que lo primero, gracias. Gracias por este novelón, que yo, como el otro día puse, me quedo sin adjetivos para poder calificarlo. Gracias por haberme hecho disfrutar tanto, por haber vuelto a la filosofía y mira, no te miento, aquí tengo a La República que me ha llegado esta mañana y aquí uno de mis hijos que es un auténtico filósofo y tiene por ahí un montón de libros más que, bueno, los iré leyendo poco a poco. Bueno, yo mi primera pregunta es, ¿cómo un escritor, cómo hace un escritor para escribir este novelón? Más o menos que nos cuente cómo fue todo el proceso un poco, porque tela, ¿eh? Yo sí que antes de nada te voy a decir que gracias al Storytel, que me ha servido de gran ayuda porque me lo he leído la mitad en el libro y la mitad cuando me iba paseando, cuando estaba cocinando, cuando, bueno, me lo he llevado a todos lados. O Has sea que combinado formatos. sí, 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 o sea que la verdad es que me ha ayudado mucho porque yo me iba a pasear, que me voy todos los días y me iba con Platón, ¿vale? O sea que, y al llegar a casa seguía con el libro. La verdad es que ha sido un quiero seguir hasta terminarlo. 30 horas de oírlo, ¿eh? Sí, No lo he te visto, digo lo he visto. más. O sea, pero vamos, muy bien, ¿eh? El audio y todo genial, que yo lo recomiendo mucho. Sí. Sí que lo recomiendo y lo digo muchas veces porque yo escucho mucho en Storytel, que no solo te limites al Storytel, que también leas el libro, así te enteras mejor, ¿vale? O sea, que sea una mezcla de papel y audio, Mm, ¿vale? Bueno, pues ya está, te dejo. vale. Bueno, lo primero, ya os he saludado antes de la grabación, pero os saludo de nuevo, que estoy encantado de reunirme con vosotros. Sabéis que para mí los blogs además sois muy especiales porque me acompañáis desde el principio, esos inicios solitarios del asesinato de Pitágoras, sin saber lo que iba a haber ni nada. Los únicos que os tenía al lado desde el principio habéis sido vosotros. O sea que gracias por seguir acompañándome en el camino y es un placer estar aquí con vosotros otra vez. Bueno, el audiolibro, por comentar. A mí el audiolibro me gusta mucho, más es un formato que está creciendo mucho, que tiene gran aceptación. Yo estoy muy contento, además, yo he insistido en que el audiolibro de Platón, el locutor sea el mismo que el del asesinato de Sócrates, que sea Germán Gijón, porque me parece que lo hizo muy bien, que tiene una voz muy, muy agradable, muy apropiada para novelas y para esta novela quizás en particular. Y bueno, lo hemos conseguido. Y ahí tenemos esta novela de Platón que, como bien dice, son 30 horas de audición, o sea que son unas cuantas horas de entretenimiento. Hay mucha gente que me dice que se ha hecho una segunda lectura, tanto con Sócrates como ahora con Platón, que se lo quiere leer otra vez. Lo digo al hilo de lo que has dicho, de que además de oírlo, viene bien leerlo, porque quizás al leerlo nos permite, también lo podemos hacer en audio, pero nos permite volver atrás o leer a veces un poco más despacio, quizás lo que ya has leído con rapidez. Y de hecho, yo muchas cosas que he oído las he vuelto a leer porque me han gustado mucho. Eso sí que es verdad, también lo digo. Bueno, me preguntabas que cómo se hace para escribir una novela como esta. Pues hay que tener unas ganas enormes. Yo entiendo además que no haya muchas novelas así, entre otras cosas, porque entiendo que los escritores no quieran hacerse eso, a sí mismos y a su familia. Escribir una novela así es un sacrificio enorme. Es un sacrificio enorme porque el objetivo es enorme. En cada novela he intentado ofrecer algo más a los lectores. Esto es un oficio como cualquier otro, entonces intentas aprender en cada novela, intentas mejorar. Bueno, puedes hacerlo o no hacerlo, puede ser más o menos ambicioso, pero en estas novelas, desde luego, yo he sido todo lo ambicioso que he podido, lo fui con Pitágoras, sabéis que fue pues por mi hija, lo dejé todo para hacer esa novela, quería hacer una novela especial, y al final quedé satisfecho de cómo quedó aquello, me pareció que tenía sentido. Después llegaron los lectores, afortunadamente confirmando que opinaban lo mismo. Con Sócrates me planteé pues lo mismo, un paso más, una novela que tenía que ser también especial, tenía que ser más ambiciosa,
Quería recoger toda la Grecia clásica, todo el espíritu y el espíritu del gran filósofo que era Sócrates. Después de eso, pues cada vez es más difícil dar un paso más, ¿no? Pero con cada novela aprendes, con lo cual pues te apoyas en la anterior para intentar hacerlo mejor. Pero claro, esta novela ya me ha exigido esos 4 años que he comentado varias veces y 4 años realmente pues casi, no sé si decir de no vivir o de no vivir aquí y ahora, de convertirme en un personaje de entonces, convertirme en Platón y en todos los protagonistas de la novela y convertirme en una especie de... A veces digo que somos como dioses que creamos mundos, pero cuando el mundo ya ha existido, pues es mucho más difícil porque no puedes inventarte nada. Es decir, puedes crear en los huecos de lo conocido, pero primero tienes que recrear a partir de todo lo que se conoce. Eso implica documentarse pues, de forma absolutamente exhaustiva. Por supuesto, estudiar todas las obras platónicas, también a todos los cronistas de la época y luego también los grandes manuales que tenemos. Afortunadamente no hay que ser historiador de todo. Ya tenemos grandes historiadores que han estudiado, pues unos la gastronomía, otros han centrado en la escultura, la literatura, y bueno, pues vas utilizando ese conocimiento, te vas apoyando en hombros de gigantes para poder ofrecer una obra que al final lo contenga todo. Lo contenga todo, pero por supuesto destilado. Al final hay que mostrar solo la esencia. No quiero hacer una decalogía de cada novela, de cada personaje. Comenté con Sócrates que cuando empecé a escribirlo me di cuenta que me iba a las 4.000 páginas si contaba todo lo que quería contar, con lo cual recorté y lo reduje a la mínima esencia, pero sin perder el espíritu de la Grecia clásica ni del personaje. Y con Platón quería hacer lo mismo, pero Platón es inmenso, es muy rico y la época lo es también. Y al final, pues primero soñaba con, bueno, quizás esta novela la consiga hacer más rápido, ya que llevo muchos años escribiendo la Grecia clásica y la escriba en 2 años. Me di cuenta rápidamente que no podía ser, pero creía que sí iba a ser posible en 3 años. Pero esta novela, como digo, es tan compleja de escribir y para hacerla muy sencilla al lector. Cuanto más se esfuerza el escritor, menos se esfuerza el lector. Y yo sé que son novelas, además poniendo Platón, veo que está ahí detrás de mí, en la pantallita, pues poniendo Platón tan grande en la portada, hay mucha gente que dirá, pero ¿qué dices? Si una novela de ese tamaño se dará la vuelta y se irá corriendo. Y eso lo tengo que compensar, y lo tengo que compensar a base de más entretenimiento. Yo estoy obligado a que mi novela sea especialmente entretenida, porque contiene elementos que para los lectores en principio son aversivos. Te van a hablar de un filósofo y te van a hablar de historia y de forma rigurosa y detallada. Suena un poco pesado, entonces tengo que ser especialmente entretenido, muy intenso en la tensión emocional, muy intenso en la intriga, la alternancia, los ritmos, todo muy equilibrado. Y lograr eso con todo lo que contiene esta novela, sabiendo eso, que quiero ser muy riguroso con toda la base histórica, pues me ha costado muchísimo. Y el último año y pico ha sido un repasar para lograr equilibrios, para lograr pulirlo todo, porque al final el andamiaje tiene que desaparecer, el lector no tiene que apreciarlo, el lector tiene que tener una lectura persa, no tiene que leer, ese es mi modo de enfocarlo, no tiene que leer 2 veces una misma frase. De hacer esto sencillo, pues me ha costado muchísimo. Y ese último año y medio, desde el principio trabajo el fin de semana, realmente llevo desde la época de Pitágoras trabajando fin de semana, pero ya tuve que incorporar los domingos, ya tuve que pasar a las 16 horas diarias, y ha sido, bueno, un casi no existir, un casi dar la vida por recrear este mundo y por daroslo a vosotros, y con la incertidumbre, que siempre digo, la incertidumbre, ya son varias novelas de este tipo, digamos, pero la incertidumbre es enorme hasta que llegáis los lectores y empezáis a hablar de la novela. Yo hasta que no empiecen a aparecer las reseñas objetivas, ¿no? Porque al final la gente alrededor, yo me he rodeado de gente muy objetiva y muy dura realmente criticando mis novelas y eso creo que es imprescindible. Pero aún así te queda la duda y luego llega la editorial y le dice que es una gran obra, que les gusta mucho, te sigue quedando la duda. Y llega ya la gente en internet de forma anónima, gente que no me conoce y sabe que no les voy a poder responder y empieza a decir lo que realmente piensa. Ese es el juicio soberano, inapelable. Ese es el juicio que ha llegado a esta novela. Ha logrado algo que me parecía impensable cuando la inicié. Y es que dicen que les gusta más que Sócrates. La nota media, las reseñas en general, dicen que Sócrates les gustó, pero que esta les gusta todavía más. Por lo cual, por fin puedo descruzar los dedos y ahora es cuando puedo empezar a respirar tranquilo. Yo lo digo también, ¿eh? A mí de las 3 novelas tuyas que conozco, bueno, no 4, tengo 4. Esta de momento es la que más me ha gustado porque quizás es la que más me ha impactado, la que más tiempo he tardado en leerla o la que más me ha acompañado a todos lados. Así que es verdad. Pero sí, tú decías en la entrevista que te hizo Dolores Redondo que lo que a ti te gustaba es que el lector, tú al crear los personajes, que como que el lector se adentrara en la novela y formara parte, o tú te creyeras, yo como lectora me creyera uno de los personajes. Y yo te puedo decir que aunque no voy a decir mucho porque aquí hay muchos que te quieren
preguntar y si no, no quiero quitar preguntas, pero sí que me he convertido en la mala malísima y en la Altea, que para mí es el personaje estrella. Aunque claro, Melissa, uff, pero no voy a decir más. No voy a decir más, que te lo Voy a pregunto. comentar solo. Tienes Vale. razón. Y yo cuando escribo la novela y cuando escribo un pasaje de Melissa, yo soy Melissa, porque si no, no lo podría escribir. Yo tengo que sentir que soy Melissa y me interesaba mucho que personajes aversivos, como es este personaje, que es un antagonista de la protagonista, me interesaba que lo sintieras como persona y de algún modo te identificaras. Es decir, cuando ella te cuenta pues ese pasado tan duro que tiene con la madre en el prostíbulo, etcétera, pues yo quería que a ti eso te doliera y eso no quitara las perversiones que comete este personaje. Tiene que ser las dos cosas a la vez. Y esa tensión, esa riqueza al final interna del personaje, pues que tú la experimentaras. Creo que ese es el valor de él. A mí me ha tenido el corazón encogido pues, muchos capítulos, muchos. O sea que, bueno, yo sigo, que si no, estos me matan porque quieren preguntar. Seguro que todos te quieren preguntar algo. Asten. Muy buenas. Encantada de conocerte, lo primero, a ver si te veo. Asten, Encantada de conocerte, el libro me ha encantado. Además, cuando yo no había leído nada tuyo y cuando le cogí y le vi, dije, madre mía, qué gordo, ya verás. Pero lo bueno de todo es que desde los principios de las páginas te engancha. Y bueno, a pie de que Pepa ha quitado un montón de preguntas, que todo Que no este ciclo... Claro. Es que es filósofa, Asten. Es filósofa y se hace preguntas. Es filósofa y se hace preguntas. Ya te digo, realmente es eso, o sea, la escribes con mucha habilidad, nos haces vivir, parece que estamos viviendo en la Grecia clásica. Y una de mis preguntas realmente es, para hacerlo tú tan real, ¿tienes alguna fórmula mágica? No, magia no hay. La magia la tienen las palabras y la tiene la literatura. La magia, lo que intento reproducir, es la magia que yo he sentido a lo largo de mi vida cuando he leído lo que considero grandes novelas, las que me han enriquecido, las que me han transportado, las que me han convertido en otras personas y vivido en otros mundos, en otras situaciones. Esa es la magia. Te quedas congelado. No. No. A mí sí. Eres tú, Asten. Yo también pierdo un poco a veces la voz. No, pero no comentéis eso, ¿vale? Bueno, decía que la magia es esa, y lo que yo hago realmente es intentar ser el personaje, intentar sentirlo, intentar creérmelo, por supuesto, sabiendo que estoy hablando en su mayoría de personajes reales, personajes que existieron, y luego personajes a los que acompañaron otros, que son los personajes de ficción que yo recreo, pero siempre, lo digo en todas las entrevistas, siempre los creo con elementos reales, de forma que en todo momento estoy recreando el mundo para que la gente lo sienta. Yo lo que intento es, todos los pasajes los tengo que leer a la vez como lector. La mente está como escindida en todo momento siendo escritor y siendo lector. Yo estoy escribiendo y a la vez estoy siendo el lector de lo que estoy escribiendo. Pero luego llega un momento en que te alejas más del pasaje, de la escena, y ya tengo que poder leerlo emocionándome, sobre todo si como son varios años los que tardo en escribir la novela tiene 3 partes, pues cuando ya termino la tercera y me pongo con la primera, que igual hace un año que no la reviso, no recuerdo muchos detalles. Y yo tengo que emocionarme. Si no me emociono, si no siento intensamente cuando el personaje lo está haciendo, entonces para mí ese pasaje no sirve. Ese pasaje lo tengo que reconstruir, lo tengo que reescribir una y otra vez. Yo reescribo muchísimo. La clave estaría quizás en eso. Soy muy, muy perfeccionista, muy exigente, y reescribo cientos de veces. Reescribo hasta la última fase, en la fase de corrección de estilo, donde supone que ya no tienes que tocar nada. Yo vuelvo a retocar hago miles de pequeños retoques, con lo cual soy una tortura para la editorial. Yo no veo nunca el momento de soltarlo. Y esta novela sí, yo siempre recuerdo una cita de Borges que decía que él mandaba las obras a los editores para dejar de revisarlas. A mí me ocurre también, pero en esta novela también, al final sí que he escrito la novela que quería escribir. Sí que he escrito una novela que cuando yo la he leído por última vez, he hecho los últimos repasos, yo he estado sintiendo, se me ha puesto la piel de gallina, se me han humedecido los ojos, he dicho, yo creo que la novela ya está. Si a mí me está pasando, al lector le tiene que pasar. Siempre queda la duda, ¿no? Aprendes en cada novela, tienes la experiencia, ves lo que los lectores sienten cuando tú querías que sintieran algo y bueno, eso es un... Hombre, nos llevas realmente con los personajes, ¿no? Porque Melissa, pues es mucha Melissa. Y luego haces muchísimas denuncias también.
haces muchos paralelismos realmente ahí, como los hay ahora, con ahora. Sí, y yo pensaba además, para mí quizás esto ha sido lo más difícil de la novela. La novela, sabemos eso, que tiene Platón, que habla de temas así de filosofía, política, que pueden resultar pesados, pero hay un elemento clave, que es el proyecto realmente de solucionar, que tenía Platón, hacer ese gobierno ideal que solucionara los problemas políticos de su época. El unir política y filosofía, es decir, lograr un gobierno de justicia y un gobierno de razón, en vez de un gobierno de retórica vacía de demagogos. Decía que la ignorancia es la raíz de todos los males. Pues eso que intenta, a fin de cuentas, que es lograr la justicia, lograr el bienestar de todo el pueblo, en una situación de democracia degenerada en demagogia, es lo mismo que tenemos hoy en día. Platón está hablando en nuestros problemas, está arriesgando la vida por solucionar nuestros problemas. Y Platón es un personaje real y aquellas circunstancias son reales como son las nuestras. Convertir esto en un elemento central, en un elemento que vertebra toda la novela, para mí era un enorme reto, porque es muy fácil que se convierta en algo aburrido, en algo pesado. Yo siempre digo que mis novelas son muy difíciles de contar, que la mejor manera de contarlas, de que te interese, es leértela. Yo no tengo un pitch, que dicen los americanos, una frase para engancharte con la novela. La novela te engancha cuando te la lees. La novela funciona, comercialmente, funciona cuando los lectores se enganchan y cuando los lectores sois los que estáis hablando con ese boca a boca. Porque hablar yo en pocos minutos de la novela, por mucho que yo diga, la gente sabe que está escuchando al escritor. ¿Qué va a decir el escritor de su novela? A pesar de que habla de política, de filosofía, es muy entretenida. Claro, no va a decir que no. Pero sois vosotros los que al final decís que esto que contiene enriquece la novela. Y ese era el gran reto, convertir el proyecto de Platón en algo que al lector le emocionara, en algo que el lector sintiera. Es el problema suyo, es el problema de nuestro presente que Platón trataba de solucionar. El mayor genio, uno de los mayores genios que tenemos, un gran maestro, que durante toda la historia ha sido uno de los personajes más influyentes en todas las épocas, intentaba solucionar nuestro problema. Y el lector tenía que sentir el anhelo de que Platón lo consiguiera, la esperanza de que lo consiguiera. Esto yo pensaba, no sé si lo voy a conseguir. Nunca había hecho esto en una novela. Esto ha sido el elemento quizás más difícil y la mayor duda que yo he tenido durante los 4 años de escritura de la novela. Y la tortura, para mí era una tortura estar escribiendo sin saber si iba a conseguir lograr ese equilibrio, lograr que el lector se enganchara y se emocionara por el proyecto, por el sueño de Platón, que como digo, está muy relacionado con nosotros, pero lo tenías que sentir así. Creo que al final se ha conseguido. Pues lo has conseguido, mi mayor enhorabuena, y no te pregunto más, que hay muchos por detrás. Vale, pero voy a hacer un comentario sobre una cosa que has dicho. Has dicho que el libro es muy gordo, lo comentáis todos, y es cierto. Yo siempre digo, voy a revelar una cosa, pero digo también otra. Siempre digo, cuando una serie te gusta mucho, siempre está diciendo, qué pena que no haya más capítulos, que hay que esperar a la siguiente temporada, quieres más. Al final lo que estoy ofreciendo es más, es un libro bastante extenso, además un mundo que te envuelve, un mundo muy rico que te envuelve y del cual no quieres salir, con lo cual es un valor añadido el hecho de que sea una novela extensa. Y la revelación es, esta novela estuvimos a punto de sacarla en 2 partes, incluso en 3, porque son 3 partes de la novela, lo vas viendo cuando lo vas leyendo. Y al final, comercialmente hubiera sido mucho más interesante, porque un libro siempre cuesta alrededor de 20 euros. Si en vez de uno de 900 páginas saco 3 de 300, pues estamos sacando el triple por la misma historia. Pero yo lo concebí como una historia única, entonces después de los debates con la editorial y demás, decidí que era una historia única, Platón, el mundo, etcétera, y se tenía que presentar tal cual, aunque al final fue una novela extensa. Yo prefiero que haya sido uno solo, pero reconozco que a lo mejor haya mucha gente que en un momento dado sí que es cierto que les puede echar para atrás cuando ven tanto, pero realmente, y cuando vean este vídeo, por favor no os echéis para atrás. Comprarlo, leerlo y terminarlo, que merece la pena. Muchas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti. Por cierto, Marcos, enhorabuena por lo de la serie del asesinato de Sócrates. Enhorabuena. Pero eso, lo único que tenemos, cuando te metes en esto, te das cuenta de lo complejo que es este mundo. Hay que tener al equipo que hace el proyecto, que es lo que tengo ahora, un equipo que ha comprado los derechos y están preparando un proyecto. Pero ellos tienen que conseguir una productora que ponga todo el dinero necesario y un medio de comunicación, una plataforma televisiva, que a su vez acuerde y en qué fecha lo va a emitir, etcétera. Es muy difícil conjuntar todos los astros, alinearlos. Bueno, un principio. Eso está dado. Es un principio, ¿no? Gracias. Sí. Estefanía. Hola Marcos, buenas tardes. Hola. Por cierto, Marcos, estamos en toda España, no solo en Madrid. Por ejemplo, Estefanía está en Toledo, tenemos Sevilla, Puerto de Santa María, Asturias y Zaragoza. No te digo más. O sea, pues un saludo a todos. En Internet las fronteras son los idiomas, o sea que estamos en idioma español, es lo que nos une. Pues sí. Estefanía.
Bueno, yo quería darte la enhorabuena porque me parece un novelón fantástico, con una documentación brutal, unas descripciones que nos lleva pues eso, a la antigua Grecia, una gastronomía que el pobre de Céfiro podía venirnos a dar unas clases, porque la verdad que es que se nos caía la baba leyendo los banquetes que estaba formulando. Y yo quería preguntarte, ¿cómo se mentaliza uno para poder crear esos personajes tan malísimamente malos? Pues eso me lo han preguntado con todas las novelas y a veces yo mismo me lo pregunto. Digo, si creo estos personajes que son tan extremos o puedo crearlos, habrá algo oscuro en mí, habrá una naturaleza oscura que es la que estoy quizás haciendo una catarsis y sublimando en estas novelas y así me libero de hacerlo en el mundo real. Tienes que ser capaz de sentirlo. Eso sí que recuerdo que es una constante en mi vida. Yo me acuerdo cuando empecé a ser consciente de la posibilidad de maldad, a veces extrema, del ser humano, intentaba comprenderlo y decía, bueno, estas personas no son otros seres. Hay mucho, ocurre en muchos casos y a veces son personas que se transforman, depende de las circunstancias, e intentaba entenderlo. Incluso en la época del terrorismo de ETA, yo me acuerdo que siempre intentaba comprenderlo, intentaba meterme en la mente del terrorista. ¿Por qué está haciéndolo? Él tiene que creer que está haciendo lo correcto. Y ese empeño en meterme dentro de las diferentes mentes, por muy diferentes que fueran a como era yo o sus circunstancias, eso realmente ha sido una constante en mi vida. Hay un hecho que quizás sabe también, que recuerdo que mis padres tenían en casa, cuando yo era niño había muchos libros, la casa de mis padres estaba llena de libros de todo tipo, y había 2 libros de un autor que se llama Daniel Sueiro, un historiador, uno se llamaba El arte de matar y otro Los verdugos españoles. Esos libros probablemente no tenían que haber estado a mi alcance, al alcance de un niño, pero claro, yo como niño curioso que era, lo leía absolutamente todo, y cogí esos libros siendo niño, eran libros muy descriptivos de todo lo malo y las terribles barbaridades que se puede ocurrir a un ser humano hacer a otros seres humanos. Eso yo creo que me marcó un poco, me traumatizó un poco quizás en aquella época y me hizo pensar muchísimo, me hizo reflexionar mucho. Yo recuerdo estar en mi cuarto, después de haber echado un vistazo a aquellos libros, estar pensando en por qué el hombre lo hacía, qué tenía que haber en la mente de un ser humano para hacer eso. Pero aparte con el espanto y con el horror y la necesidad quizás de alejamiento inicial, con la curiosidad, con el deseo de meterme dentro y comprender perfectamente por qué una persona llegaba a tener ese deseo y esas necesidades y esas compulsiones. Eso ha sido una constante. Quizás por eso también con el tiempo estudié psicología. Yo primero hice economía, empecé a trabajar de economista, pero en cuanto acabé de la carrera y me puse a trabajar, dije, bueno, yo tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir formándome. Y dije, bueno, pues primero voy a hacer psicología para conocer todo lo que se sepa de la mente humana, luego voy a hacer filosofía para conocer el producto de la mente, para ver por dónde ha ido pensando el ser humano. Y tener esa visión amplia de la mente, cómo funciona la mente y qué es lo que ha pensado y las posibilidades que hay. Eso es una constante también. Hay novelas que he dedicado más específicamente a este tema. Ya he comentado otras veces que a todos los personajes les creo un perfil de personalidad, igual que lo hacía cuando era psicólogo clínico y trataba a pacientes, porque es una herramienta que te da mucha información en un momento. Lo puedes hacer una tabla cuantitativa o un diagrama y de un vistazo, cuando estás acostumbrado a cuantificar todos los factores de personalidad, las características de la persona, como digo, me permite con los personajes conocerlos con mucha riqueza y ser más consistente y más homogéneo a lo largo de la novela y cómo evolucionan. Esto lo hago también con los personajes extremos. Yo creo que es una característica mía, efectivamente, el poder ponerme en la mente, quizás por todo ese recorrido que he contado, ponerme en la mente de personajes extremos. Y lo hago con cierta soltura y lo hago sin horror, que a veces que me dicen, pero ¿cómo puedes soportar hacerlo? Quizás porque cuando lo hago yo estoy siendo ese personaje. Entonces ya no me está produciendo horror ser ese personaje porque en ese momento lo soy yo. Lo soy yo y luego sí, una vez que salgo, sí me tiene que producir horror de lector, porque como lector ya no soy ese personaje. Es esa mente dividida que os decía antes. Tengo que ser personaje... Perdona, es que yo me ponía hasta nerviosa cuando la veía aparecer en el capítulo y decía, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que va a hacer esta tipa ahora? Es que me ponía nerviosita, ¿eh? ¿Cómo se puede llegar a ser tan mala? Tiene que ser así. Tenía que ser así con Borias en Pitágoras, tenía que ser así con Aristón en Sócrates y tiene que ser así con Leónidas y con Melisa en esta novela. Si eso funciona, como decía antes, pues es el objetivo. Yo tengo que leerlo poniéndose el pelo de punta. Incluso yo sé lo que va a pasar en todo momento, pero yo estoy creando la intriga y eso me tiene que emocionar. Y cuando a mí me ocurre, es cuando os ocurre a vosotros. Porque si no, si yo no siento las cosas, si yo hay pasajes que yo, mira, y esto lo paso rápido,
Y a veces lo haces. En la primera versión de la novela, hay veces que las cosas no te salen. Entonces hay veces que como que lo aplazas sabiendo que luego te va a costar el doble. Y luego llega otra revisión, y la última revisión tiene que ser una en la cual lees cada pasaje diciendo bien, 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 de la primera página a la última. Y yo creo que esta novela está equilibrada en ese sentido. Enhorabuena y mucho éxito, Marcos. Bueno, muchas gracias. Me has hablado de la gastronomía, que intento apuntarme cosas para no dejármelas. Lo que decía también. Que la preguntarán. Sí, la gastronomía es importante en esta novela. En cada novela intento mostrar, siempre digo que quiero hacer una reconstrucción completa, pero nunca cabe todo en cada novela. Entonces, dependiendo de lo que ocurre en esos hechos históricos, a esos personajes históricos, me centro más en unos elementos o en otros. En la anterior novela de Sócrates, por ejemplo, vimos el teatro porque era importante para la vida y para la muerte de Sócrates, era un factor importante. Vimos los Juegos Olímpicos también porque eran importantes para el personaje. En esta novela, por ejemplo, los banquetes y la gastronomía son elementos muy importantes, elementos a los que he dedicado mucho tiempo de documentación, que he querido reflejar en toda su riqueza. El lector conozca ese debate que vemos en una bodega cuando están comprando vino, y que veas que el vino en aquella época lo conservaban con resina, le echaban agua de mar, polvo de mármol. Creo que eso es muy curioso, saber además que tenían tanta riqueza, tanto conocimiento. Y una vez más, las escenas de gastronomía, yo intentaba yo mismo salivar cuando de repente entra en el banquete, pues el esclavo con la bandeja chisporroteando, con las ostras, en su propia grasa, con los erizos, y daba mucho detalle. Y las escenas, es cierto que yo intento pensarlas, tengo una lista de puntos que siempre repaso en cada escena, y uno es, la escena la tienes que vivir con los 5 sentidos. En todo momento, ¿qué se está viendo? ¿Qué se está oyendo? ¿Qué se está oliendo? Y las escenas de gastronomía, claro, el olor y el sentido del gusto era fundamental. Y yo estaba pensando, transitando a lo largo de toda la escena con cada uno de estos sentidos y empeñado en que el lector, por supuesto, tiene que hacerlo también. El lector tiene que olerlo y el lector tiene que estar gustándolo, aunque solo sean palabras y él está leyendo. La magia de la literatura, mientras estar viendo una película, por ejemplo, es que tu mente está activa, tu mente está creando. Entonces, tu mente es capaz de crear las sensaciones si tú lo consigues transmitir adecuadamente con la escritura. Yo quiero que la mente del lector cree las sensaciones de los 5 sentidos, porque es la manera de realmente estar viviendo aquella situación. Pues lo has conseguido, ¿eh? Lo has conseguido. Gracias. Antes de seguir, vamos a hacernos una fotografía de grupo, que es una captura de pantalla con el libro, por si alguna que está un poquillo pachucha se tiene que ir antes, ¿vale? Para que eso, tú también, Marcos. Bueno, tengo detrás también. Ya imagino. A ver, sonrisita. Ok, voy a hacer otra por cierto. Ay, pues bien. Es que con una mano. Ya está. Genial. El libro hay que cogerlo con las dos. Bueno, no, pero antes lo comentábamos que para ser tan gordo tampoco pesa tanto. No. Sí, eso es cierto. Los hay a veces un papel un poco satinado que pesa mucho más. Sí, sí. Bueno, una de nuestras escritoras también del grupo, que es Magda. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Bueno, a mí me ha fascinado, me ha encantado la voz que le has dado a Platón. A mí me parecía que me estaba hablando a mí Platón cuando habla en la academia, cuando cuenta todo, lo cuenta tan bien, que es que de verdad, eso ahí sí que has hecho magia, para que nos entre de esa manera, me ha encantado. Y bueno, a mí, pues la verdad es que me ha reavivado las ganas de volver a leer filosofía, porque desde el colegio no la he vuelto a tocar. Y a mí me queda la duda, cuando Platón dice que para acceder al mundo de las ideas hay que empezar por las matemáticas, ¿por qué por las matemáticas? Es una pregunta a lo mejor un poco básica de filosofía, pero es que me ha entrado mucha curiosidad. Bueno, las matemáticas nos permitían dar el primer paso del mundo de los sentidos, el mundo de los objetos materiales, al mundo de las ideas. Porque las matemáticas están hablando de objetos que no son objetos del mundo de los sentidos. Y las matemáticas ya empezamos a entender que hay objetos, ideas perfectas, como es la idea de círculo. Una idea de círculo siempre es perfecta. Y luego están los objetos. Si tú haces un círculo, ese círculo nunca va a ser un círculo perfecto. Aunque hagas 1000 círculos, tendrás 1000 círculos y lo que comparten todos ellos es esa relación con la idea perfecta del círculo. Esa sí que es una idea del mundo de las ideas. Y las matemáticas nos ponen a la vez en contacto con los dos mundos. Es una primera aproximación. Y luego, a partir del estudio de las matemáticas, empiezas a lograr esa abstracción que te permite luego ir ascendiendo, ¿no? Ya la abstracción al mundo de los valores y la abstracción a las ideas más puras.
Esa es la idea básica. Intento además reflejar en la novela de una forma sencilla, claro, porque la filosofía al final es profunda, al final hablamos de las mayores mentes estudiando los temas principales, estudiando hasta la mayor riqueza que pueden obtener. Pero Platón tenía una virtud que he intentado trasladar en esta novela, que es la virtud de contarnos de forma muy sencilla las ideas más complejas, porque al final son ideas complejas pero que tienen una aplicación muy práctica. Hablar de eso, del concepto del bien público, el concepto de la justicia, el usar la razón en vez de la necedad, la ignorancia o las ideas vacías. Pues eso es lo básico y lo rico de Platón. Y además Platón lo contaba muy bien. Platón era un gran literato. Platón se dedicaba a escribir. Luego conoció a Sócrates y se dice, estas anécdotas que nos cuenta Diógenes Laercio, que quemó todas sus obras y se dedicó ya a seguir a Sócrates. Pero esa gran habilidad de escritor la vemos en sus obras. En sus obras y las vemos en los mitos. Todos esos mitos maravillosos que crea. El mito de la caverna, el mito del carro alado, el mito de la Atlántida, otro de sus grandes mitos que la gente en general desconoce, que solo es uno de los mitos que Platón creaba para ilustrar sus ideas. Pues son mitos escritos con una gran belleza, una gran capacidad literaria y que resultan muy entretenidos, creo, de leer, aparte de muy sugerentes. Desgraciadamente, en el colegio nos aprendemos cosas de memoria que no entendemos. Yo el primero, cuando me hablaban la selectividad, explica el mito de la caverna de Platón, intentaba recordar 4 datos que había aprendido de memoria que no comprendía y que no me interesaban nada. Y eso es lo que intento dar la vuelta con estas novelas. Novelas que ya las 3, ya Platón también, han puesto de lectura en muchos institutos, precisamente por eso. También, ¿no? Te entretiene, estás aprendiendo, los adolescentes pueden aprender perfectamente las ideas básicas de Platón, porque son sencillas y porque son muy importantes y muy aplicables, muy importantes hoy en día también. Sí, pues haces una gran labor porque por lo menos haces que recobremos el interés por la filosofía y por leer libros de Platón y de otros filósofos, o sea que enhorabuena. Gracias. Y la voz de Platón que decías una vez más, me tengo que convertir en Platón porque si no, no lo puedo contar de una forma que se sienta que es certera. Platón, aparte de sus 30 y tantos diálogos, hay algunos espurios que nos han llegado, nos ha trasladado una serie de cartas escritas de su puño y letra, sobre todo las principales, la 3, la 7 y la 8. En esas cartas podemos sentir al Platón persona, también en sus obras a veces, pero ahí en concreto sientes el dolor, sientes el anhelo por su proyecto, y es de donde yo he extraído más la esencia de la naturaleza de Platón, donde he intentado sentir a Platón para poder luego reflejar otras cosas que no conocemos en detalle, como es cuando él está hablando con un amigo, está debatiendo, están hablando de un peligro, de una posibilidad, o está defendiéndose de los ataques que sufre la academia. Por supuesto, yo ahí estoy creando el diálogo que no conocemos en detalle, pero yo tengo que ser 2 cosas a la vez. Tengo que ser Platón en cuanto a transmitir la esencia de sus ideas, aunque sea con otras palabras, y tengo que ser Platón en cuanto a la personalidad de Platón. Eso es lo que he tenido que sentir antes de poder trasladarlo. Es un proceso arduo y es un proceso muy extenso, sobre todo para hacerlo de forma sencilla, que tú lo estés realmente sintiendo. Y es un proceso que no implica solo la documentación, implica la escritura. Yo mientras escribía la novela iba aprendiendo Platón, iba convirtiéndome en Platón, me daba la vuelta, explicaba al Platón de verdad, hablaba y dialogaba con él. Había días en los que la mayor parte del tiempo estaba quieto, estaba en silencio, que si alguien me viera pensaría que me había vuelto loco, me había dado algo, horas mirando a Platón y dialogando con él para intentar comprenderle, hablando, intentando, bueno, te imaginas lo que te responde y estás comprendiéndole, estás conversando con él. Y al final de esos años de escritura de la novela es cuando yo ya comprendí a Platón. Y entonces me fui otra vez a la página 1 y empecé a retocar toda la novela sintiendo ya mucho más cómo era realmente Platón, con todas sus ideas, con todas sus esperanzas, sus sueños y como persona. Y entonces ya es cuando pude escribir como había que escribir realmente al personaje de Platón. Pues se nota el esfuerzo, ¿eh? O sea que enhorabuena. Gracias. Yolanda. Marcos, buenas tardes. Un placer estar aquí, un placer conocerte. Bueno, en persona nos conocimos en una ocasión cuando un premio Planeta, pero estuvimos muy poquito, lo justo para la foto, así que no tuvimos ocasión de hablar. A mí me encanta, la novela me ha fascinado porque yo evidentemente soy de letras puras, latín y griego por Coe, y lógicamente la filosofía de Coe se basaba mucho en Aristóteles, en Platón, y yo siempre he sido muy fan del mito de la caverna, lo sigo siendo actualmente a día de hoy, quizá con la edad vas entendiendo mejor qué es lo que Platón quería decir. Lo que me gusta, tú has hablado mucho de la documentación, de todo el tiempo que te ha llevado, pero si algo que me gusta, y si me permite la expresión, es que no nos lo tiras a la cara. Hay muchas novelas que están maravillosamente documentadas, pero se empeñan tanto en demostrarte el trabajo que llevan, que al final son profundamente tediosas. Y en tu caso no es así.
Yo he podido conocer a un Platón, pues eso, mucho más humano, más sacado de los estereotipos, incluso más fuera de las esculturas, si quieres así. Por fin es un Platón humano, y es un Platón humano que también sabe, en esa novela sabes cómo transmitir todo el conocimiento y toda la sabiduría que Platón tenía. Entonces, mi pregunta es más genérica, ya no solo sobre Platón, sino sobre la idea que él tenía de la democracia, del gobierno. En una entrevista te he leído que decías que la demagogia degenera la democracia y que toman el poder los que apelan solo a las emociones. No hemos aprendido nada, ¿verdad? De Grecia ahora. No, eso es así, lo he comentado más veces. Si ahora sentimos a Platón tan cercano, cuando lo leemos, porque básicamente está olvidado, claro, es precisamente por las grandes similitudes que tenemos con su situación, sus problemas. Ellos crean la democracia, en la Grecia clásica, bueno, son los creadores de las primeras democracias que se pierden durante 2000 años y luego las recuperamos y se nos reproducen los problemas. Si hace 500 años, hace 1000, hace 1500 años leían a Platón, que lo leían, les interesaba quizás menos esa parte política, esa parte de lo que era realmente su principal proyecto de vida, que era lograr un gobierno que solucionara los problemas de entonces para lograr la paz, para lograr el bienestar y para librarse de la miseria de la mayor parte de los ciudadanos, como sufrían entonces. Eso, cuando recuperamos las democracias y los problemas, vuelve a estar de plena vigencia. Y entonces, el proyecto principal de Platón, la lucha de Platón y las grandes aportaciones de Platón es ahora cuando son más ricas y cuando son más pertinentes que nunca. Parece que nos hemos olvidado, pero estamos hablando simplemente de valores y de cuestionarnos las cosas, de preguntar, de poder tener un pensamiento crítico, de cuestionarnos y de sacar nuestras propias conclusiones. El pensar y el tener valores es una cosa que dices, bueno, Platón es algo obsoleto, es algo antiguo. Bueno, pues si es antiguo y es obsoleto tener valores y pensar, entonces sí. Y a veces parece que sí en nuestra sociedad. Y efectivamente los demagogos hoy en día tienen un peso enorme. Y los peores demagogos ya no solo es apelar a las pasiones, es apelar a las peores pasiones, es apelar al miedo y al odio. Es lo que hacen los demagogos, lo que intentan avivar en la sociedad, entre otras cosas para que la gente no piense. Lo he dicho también muchas veces, cuando cito a Quevedo, que él dijo con rotundidad, aquello de un pueblo idiota es la seguridad del tirano. Pues es cierto, un pueblo que no reflexiona es la seguridad del tirano, es la seguridad de aquel que solo tira de las cuerdas emocionales y ya está. Pero esto tiene enormes peligros, como vemos también en Platón y como lo resaltaba también Platón. Y luego, cuando me has comentado también lo de la sencillez, eso para mí es un requisito también. Como digo, cuando yo repaso una novela, y ya me olvidé de los detalles porque hace años que no he repasado las primeras partes, si me tengo que parar para leer 2 veces una frase, entonces esa frase no me sirve. Y yo doy a leer mis novelas y doy a leer especialmente, presto atención a lo que me dicen en las partes que en principio pueden ser difíciles, que son aquellas en las que se habla de filosofía. Cuando se habla del mito de la caverna, yo en mis novelas he leer a gente muy diversa, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, que no tienen formación, como es normal. La mayoría de la gente no tiene ni formación específica en filosofía, ni tiene ningún interés. Tiene curiosidad natural, como tenemos todos. Te gusta aprender en general, pues porque eres una persona curiosa, una persona inquieta, pero no te gusta esforzarte, y menos cuando coges una novela. Que coges una novela para entretenerte, para evadirte, para emocionarte, para intrigarte, pero no para estudiar, ni para sentir lo que tú dices, que te están dando una lección, que te están intentando colar algo. Si un pasaje se siente eso, para mí no sirve. Un pasaje tiene que ser un pasaje de trama. Si yo te cuento el amor platónico, es en un debate, sí, maravilloso, está Platón, está en un banquete con otros personajes, pero en ese momento de la novela hay un porqué de ese banquete que se organiza. Está Platón hablando del amor platónico, pero tú estás sintiendo como lector a ver si Calipo, el marido de la protagonista, consigue ese acuerdo comercial que le puede salvar la situación. Platón ha organizado aquello pues, para salvar la vida al esclavo, que le ves que se está desangrando en la cocina, estás viendo que puede haber un veneno que puede acabar matando a alguno de los personajes del banquete. Todo eso, mientras sí, yo estoy dando las pinceladas del amor platónico, pero al final tú estás emocionado, estás queriendo leer, estás intrigado y a la vez estás aprendiendo, pero no tienes que darte cuenta de que estás aprendiendo. Cuando hay un término que alguien me dice, no he entendido este término, incluso aunque sea el más específico de filosofía y el más correcto para transmitir la idea, tengo que encontrar el modo de contarlo de otra manera. A mí no me sirve ni siquiera una frase si no estás entendiendo, no. Si el 99% de los lectores no están entendiendo algo. Porque yo no escribo para un nicho, no escribo para los eruditos. Estoy escribiendo para el 99% de los lectores. Estoy escribiendo en una novela que tiene que tener distintos niveles de lectura. Por supuesto, es una novela muy rica y que puede enriquecer mucho. Pero eso, si tú quieres pararte un poco más, si quieres rascar, entonces vas a encontrar, claro. El que sea erudito en filosofía va a decir, oye, qué bien porque la novela contiene todos los elementos relevantes de Platón. Pero la mayoría de los lectores no se van a dar cuenta porque ni saben lo que son los elementos relevantes de Platón.
Simplemente ven que son cosas entretenidas y que son cosas interesantes, pero contadas de una forma muy, muy sencilla. Y como digo, siempre digo a mis lectores beta, los que leen los borradores, por favor, subraya especialmente cualquier frase que hayas tenido que leer 2 veces, cualquier cosa que te resulte un poco pesada. Y esto además no suele hacerse así. Siempre digo que me llama mucho la atención novelas que tratan temas, en principio, eruditos o un poco de filosofía. La novela aquella famosa del mundo de Sofía, sí, era entretenida, pero eran pequeños extractos sucesivos de filosofía. El nombre de la rosa, que está muy bien como novela, realmente filosóficamente contiene un elemento que estudias en la carrera de filosofía. Guillermo de Ockham escribió un pequeño librito para criticar al Papa y lo llama Sobre el gobierno tiránico del Papa. Eso realmente lo puede comprender el 1 por 1000 de los lectores como mucho. Y eso es lo que yo no quería que ocurriera en mis novelas. Yo quería que cuando los personajes se ponen a hablar de elementos que son filosofía también, que resultara también muy entretenido y muy sencillo y muy interesante. No que dijeras, bueno, este pasaje no lo voy a entender porque es cuando se ponen a hablar de estas cosas. A mí eso no me sirve. Pues lo has conseguido, de verdad. Ha sido un placer leer tu novela y mucho éxito. A ver si tenemos ocasión de poder vernos en persona, por lo menos para que me lo firmes, que sería un placer. Sí, para mí también, las que tengo ganas. Ojalá hubiéramos podido hacer esto en persona. He hecho muchísimo de menos. Lo digo siempre, han sido 4 años. La vida del escritor en general es solitaria, pero la vida mía, que me empeño en escribir estas novelas que me exigen tanto todos los días, todas las horas, es que yo estoy encerrado en un zulo como si me hubieran condenado. Es una especie de maldición griega. Y en este caso han sido 4 años, sobre todo el último y medio, de no tener vida, y de repente acabo y es como si me han traspasado de un zulo a otro. La necesidad que tengo de compensar el no tener contacto, el no ver y hablar con la gente. Ahora por lo menos nos vemos, que la mayoría de las entrevistas las hago y solo digo una voz. Ahora os veo la cara por lo menos, que ya es un paso más. A ver si el siguiente llega pronto y nos abrazamos. Pues mucho éxito, Marcos, de verdad. Muchas gracias. Esperemos que por lo menos haya próxima feria del libro y sí, ya sabes que estaré ahí para que nos firmes y para más cosas. Mira, yo creo que sí. No sé si sabéis, algunos creo que sí. Yo estoy muy pendiente también del tema de la pandemia, del virus. A fin de cuentas son datos que aplicando la ciencia se comprende mucho mejor. Yo he dedicado mi vida a eso, al estudio, a la divulgación, y eso incluye la ciencia. Y además tengo familia en China, con lo cual desde enero yo estoy muy pendiente de esto y me he dedicado en parte a intentar divulgar. He mandado algunos mensajes antes del estado de alarma, pues como era muy consciente de todo lo que se había publicado, pues me dediqué a informar un poco sobre esto. Y bueno, solo para decir que manejando todos los datos, yo decía, bueno, creo que la siguiente feria del libro hay un 60% de que se celebre. Pero ahora que vemos que el escenario de la vacuna es el mejor posible, es decir, estamos en el mejor plazo que podía haber habido, que era a finales de año, diciembre, estamos en la mejor efectividad que podía haber habido, estamos hablando de un 95%, cuando con el 70% ya nos valía para que fuera una vacuna suficientemente efectiva. Y estamos además en un escenario donde no solo hay una vacuna, sino que tenemos varias con un resultado bastante positivo, pues la feria del libro para mí tiene al menos un 80% de posibilidades de celebrarse en sus fechas, a finales de mayo. Ojalá. Es la esperanza que yo tengo. Para mí es el momento más importante del año. Bueno, los lectores también, los lectores también estamos deseando, porque este año no lo hemos perdido y bueno, yo que iba día sí, día también, pues imagínate, lo he echado mucho de menos, mucho. Pues que sepáis, por mi parte, le voy a compensar lo que no ha habido este año. Yo el que viene voy a estar con una tienda de campaña de 9 de la mañana a 9 de la noche los 17 días. Qué bueno. Genial, pues ahí estaremos. Natalia. Hola Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo he tenido la suerte de comentar tu novela con Julián Lirio, que creo que trabajamos en el mismo sitio. Y tenemos siempre la misma charla, pero bueno, Marcos, madre mía, cómo se involucra. Y me habla de eso, me habla lo mucho que trabajas y lo mucho que te cabreas cuando efectivamente intentan decirte resume. y nada, hablamos mucho de ti, la verdad. Y nada, me has hecho ponerme esa túnica y salir por las calles de Atenas, por los mercados y conocer muchísimo. Me ha gustado mucho porque es que no dejas nada en el aire. Nos hablas sobre los gimnasios, sobre las batallas, la academia, el mercado, la familia, la amistad, los esclavos, sobre el juego. O sea, es que eres súper meticuloso. No te dejas nada en el aire. Efectivamente, si tú te quieres saltar algo del libro, es imposible. O sea, no puedes hacer trampas en tu libro porque sabes que algo importante te vas a dejar. Entonces, yo como Pepa he usado también el Storytel
Y iba a la cocina, iba con los cascos, que decía mi marido, ¿pero dónde vas? Digo, es que no me lo puedo perder. O sea, era todo el rato hablando con Altea y con su padre, que además, digo, me hubiera encantado oír esos diálogos en versión original. Hay esas palabras de Perseo con Altea o Perseo con sus hermanos, o de eso que dices, madre mía, es que te metes mucho en la novela gracias a la forma que tienes de hacer los diálogos, no se te hace nada pesado. O sea, incluso cuando estás en la academia, que dices, uff, la academia, ya verás, pues es que en la academia estás cómodo. Yo que no me hubieran dejado entrar porque no me gustan las matemáticas, pero tienes esas charlas estupendas que dices, madre mía, lo que se aprende con Marcos, la verdad es que está fenomenal tu libro. Y nada, espero el asesinato de Aristóteles en breve. Porque claro, cuando dices, ¡ay, llega un joven! ¿Y cómo se llama? Aristóteles. Digo, ¡ay, ya está aquí, ya está aquí! Así que nada, que muchísimas gracias, Marcos. Bueno, gracias a ti. Sí, Julián es uno de mis lectores beta, además, con lo cual está bien la historia. Os voy a enseñar una cosa a partir de lo que me has dicho. Aquí en mi despacho. Como digo, yo hablo de cosas que pasaron realmente. En el caso del juego, efectivamente, que tiene importancia también esta novela, porque lo tenía entonces, yo tengo, a ver si se ve, esta es la moneda. ¡Ah, qué bueno! Tetradracma, con la que juega el personaje. Que él se queda mirando al personaje, se queda mirando, en la otra cara está la diosa, está aquí al revés. Sí. La diosa Atenea. Pues esta moneda yo la compré en una casa de subastas para tener una moneda de aquella época. Esta moneda es real, esta moneda estuvo en aquella época y estaba también Platón en aquella época, con lo cual quizás, no una moneda como esta, sino esta misma moneda quizás estuvo en manos de Platón. Madre mía. En el mismo lugar y en el mismo tiempo. Y yo esos pasajes los escribo con la moneda, me quedaba con la moneda, mirando a Platón, tocándola, para sentir que estaba realmente en contacto con él, para sentir que estaba realmente relatando lo que realmente ocurrió. Ni la época es ficticia, ni el personaje es ficticio, lo que yo no cuento no es ficticio. Eso me hace sentirlo más, me hace sentirme más obligado a ser fiel a la realidad. Como decían, en los diálogos que no conocemos en detalle, por supuesto, pues intento que sea exactamente lo que hubiera dicho, o lo más parecido a lo que hubiera dicho el personaje en aquellas circunstancias. Lo de la túnica, hay una cosa que piensan poner a veces, que no lo he hecho nunca, quizás lo hago algún día, es fotos de yo con túnica, porque yo hay pasajes que los he escrito con túnica. Pongo para ver cómo se pone, para ver cómo sacas el brazo, lo que significa. O sea que todos esos detalles tienes que sentirlos en lo máximo posible. Luego lo que decías de Aristóteles, Aristóteles lo tengo aquí, tengo a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. También me miraba con menos severidad, porque el más severo de todos es Platón. Pero bueno, lo he dicho más veces, esta novela pues casi acaba con mi vida. He hecho lo que normalmente no se hace. Normalmente, si os fijáis, por ejemplo, no sé, en Ken Follett con Los Pilares de la Tierra, a veces un escritor se para y dedica años de su vida, pero íntegramente a escribir lo que es la novela de su vida. Y luego normalmente ya se toman las cosas con un poco más de calma, al menos durante un tiempo. Yo he hecho eso 3 veces seguidas. Lo he hecho con Pitágoras, lo he hecho con Sócrates, lo he hecho con Platón. En el caso sobre todo de Sócrates y Platón, en ambos casos es que directamente casi acaban conmigo. Puesto por ahí una portada falsa que es Platón, el asesinato de Marcos Chicot. Es que eso casi es una realidad. Si yo me pusiera a escribir Aristóteles, es lo que ocurriría. Además me di cuenta que cada novela me exijo más. Y eso exige más físicamente y exige de tu tiempo y exige de tu mente. Ahora mismo no podría hacerlo. Mi cerebro está hecho tapioca directamente. Es que he acabado absolutamente en el límite. Necesitas mucha energía, necesitas mucha pasión. Tengo que recuperar esa energía también para tener esa pasión que hay que sentir, uno, para ser capaz de llevar a cabo como es debido, como merece un proyecto como este, y 2, para poder sentir intensamente cada uno de esos pasajes y que vosotros lo sintáis, que no sintáis que yo estoy agotado, que estoy extenuado, que no puedo más y que no quiero seguir con algo así. Entonces, primero tengo que recargar y luego ahora sí, lo haré. Aristóteles está en mi punto de mira, pero están también otros personajes de épocas diversas, con lo cual quizás de una sorpresa en este sentido. Luego tengo otros proyectos más sencillos, con lo cual no descarto y quizás sería saludable dedicarme un año, por lo menos, a algunos de estos proyectos más sencillos que tengo y luego ya volver a embarcarme en una obra faraónica como esta. Bueno, estaremos esperando. Cualquiera de tus obras será estupenda. Bueno, muchas gracias. A ti. María José.
Hola Marcos. Hola. Encantada de conocerte. Igualmente, gracias. Bueno, a mí la novela me ha gustado un montón. Y antes has dicho algo, bueno, todo el rato más o menos lo estás diciendo, que a mí me ha recordado una clase una frase de Bukowski, que no es que yo sea fan de él porque no me gustaba, pero de vez en cuando decía algo coherente. Y él decía que un intelectual es alguien que dice una cosa simple de una forma complicada y que un artista dice cosas complicadas de un modo simple. Con lo cual, yo creo que tú te puedes considerar artista 100%, porque a mí me sorprende de la novela que son 900 páginas y a mí no me sobra ni una. Y eso es una cosa que me pareció, o sea, cuando yo lo vi, digo, seguro que sobra bastante, pero cero. Entonces, al hilo de lo que te ha preguntado Natalia, yo egoístamente te voy a pedir algo sobre Alejandro Magno, que es un personaje que a mí me gusta mucho y que si lo quieres así entre filósofos, pues meterlo. Y yo te iba a preguntar por Calipo. A mí el personaje de Calipo es el que más me ha llamado la atención y además en la última nota que haces para el lector, dices que querías que fuera una alegoría de los conceptos de justicia y corrupción. Pero la evolución de Calipo a mí me da un poco, o sea, quería preguntarte si ves que es la evolución que estamos teniendo como ser humano, porque yo la veo muy clara. Bueno, es la evolución posible, precisamente. A mí me interesa casi tanto Platón en lo que dice del gobierno de las personas y no solo del gobierno de las ciudades. El gobierno individual, el gobierno de uno mismo, es una de las grandes aportaciones de Platón, porque Platón pone el foco en algo que es casi único durante miles de años en el pensamiento. Pone el foco en cuanto al bien, en cuanto al mal, en cuanto a la moral, en la responsabilidad individual. Eso es lo que me interesaba. Platón dice las consecuencias de que tú de que tomes una decisión inmoral, una decisión de hacer algo mal en vez de hacer algo bien. Y se refiere sobre todo a poner el foco en esa posibilidad de decisión. A Platón no le interesa tanto eso, no el hombre como un ser que obedece, sino el hombre como un ser que decide. Y eso, teniendo en cuenta que él es tan profundamente religioso y vive en una época religiosa, no solo religiosa, sino que podían condenar a muerte por un crimen de impiedad, pues es una aportación increíble, ¿no? Como otras muchas de Platón, como otras revolucionarias, como hablar de su visión política o su visión de que la mujer es igual al hombre, tiene las mismas capacidades, debería poder gobernar. Bueno, todo esto que es asombroso, también es asombroso en el plano moral de Platón. Platón nos habla de la posibilidad de lo mejor y de lo peor en el ser humano. Nos habla de la libertad del ser humano. Nos habla de la responsabilidad que implica esa libertad, precisamente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que estamos yendo por un mal camino, como conjunto, como colectividad, pues en muchos aspectos sí. Pero a fin de cuentas, en cada momento estamos decidiendo, estamos convirtiendo en algo. Entonces, esa responsabilidad es la que tenemos que asumir. Hay una frase al principio de la novela, la primera página, que pone existir es crear nuestra propia existencia. Está al hilo de la frase que puse al principio de la novela anterior de Sócrates, que puse la capacidad otorga responsabilidades. Otorga responsabilidades, no implica la capacidad, sea intelectual, sea material, sea de influencia o poder, te da el privilegio de poder hacerte cargo de las necesidades de alguien, de poder ayudar a alguien. Eso es otorgártelas. Es una bendición, es un don, no es una responsabilidad, no es una obligación, porque no hay una obligación, tú puedes hacerlo o no hacerlo. Y ahí es donde brilla Platón y donde brillan los grandes pensadores, Platón y Sócrates, diciendo, esto es una posibilidad, esa es la libertad de ser humano, esa es la grandeza cuando toma las decisiones adecuadas. Luego la otra frase, existir es crear tu propia existencia, es crear la existencia de los demás. Estoy uniendo dos conceptos, uno es el existencialismo. Sartre ponía el acento, decía, el existencialismo no es decir, no hay nada, no hay un sentido de la vida, es decir, existir es crear tu propia existencia. Está poniendo la responsabilidad una vez más en el ser humano. Pero si le añades la dimensión moral, teniendo en cuenta eso que decía Sartre, ¿no? De que uno es uno mismo y sus circunstancias, ¿qué significa? Que tú eres también la circunstancia de los demás. Por eso lo uno y digo, existir es crear la existencia de los demás. Esa es la visión platónica, esa es para mí lo que le da sentido a la vida. Platón era muy consciente de su capacidad, de lo que él podía hacer, de lo que él podía influir, y era muy consciente, o para él era muy importante, el concepto de justicia. Eso es algo que brilla enormemente en Platón, y eso es algo que puede seguir brillando en nosotros. La propia vida de Platón, no ya sus palabras, no ya sus obras, la propia vida de Platón es una lección que nos da, es una lección de justicia, es una lección de posibilidad. El personaje de Calipo es una lección también de posibilidad, pero en el sentido contrario. El personaje de Calipo es un personaje que va tomando decisiones, que va evolucionando de una forma determinada, a veces bien, a veces mal.
La novela está cargada de historias de redención y de historias de caída, porque es el ser humano, es lo que hace, está decidiendo en cada momento y cada decisión que tomas implica tu propio destino. Estás creando tu propia existencia en cada una de esas decisiones que tomas, libremente, porque ambas alternativas son posibles. Por lo tanto, tú eres el que determina tu destino, el que determina las consecuencias. Y como tú no solo estás creando tu destino, sino que eres una circunstancia de los demás, tú estás creando con cada decisión, libremente, la existencia de los demás, el destino de los demás. Esto creo que es un tema pues, que es interesante reflexionar sobre él una vez más. Hoy en día se reflexiona poco sobre valores y sobre pensar directamente, con lo cual bueno, pues podemos no pensar en nada y ya está. Pero si queremos pensar, si queremos preocuparnos por algo, creo que esto es lo más importante. El tema moral, el tema de cómo influimos nosotros los demás, cómo deberíamos ser responsables un poco de los demás también. Y eso en Platón brilla como en nadie. Alipo como es una alegoría, esos conceptos platónicos que vemos también a lo largo de la novela. Una vez más, los he intentado contar de forma muy sencilla y Platón en sus obras nos los cuenta de una forma tremendamente rica. La verdad es que leer esos pasajes en Platón es una gozada y yo nunca quiero que la gente se vaya a leer la obra de Platón. El que quiera, por supuesto, que lo haga. Lo que intento es, para ese 99% de lectores, contar de una forma sencillísima. Que a todos nos afecta el bien y el mal, el portarnos de una forma u otra, o el hacer la puñeta a los demás, o intentar ser un poco más solidario y echar una mano. Entonces, al final, lo que nos determina, yo creo, como sociedad. Pues nada, darte la enhorabuena y de verdad que me ha gustado muchísimo. Mucho éxito. Me has hablado de Alejandro Magno. Vale, sí. Alejandro Magno está muy ligado a Aristóteles porque Aristóteles fue profesor durante varios años de Alejandro Magno. Y haré una confesión también. Ya que estamos en Petit Comité, pues me gusta hacer este tipo de confesiones. En el caso de la novela del asesinato de Platón, cuando hice toda la parte de la documentación y me voy a los manuales y a todo lo que podemos conocer del arte y de la historia y de los personajes, etcétera, no me detuve en el momento de la muerte de Platón, sino que en todos los casos seguí tomando notas, tengo documentos donde resumo todos los libros que utilizo para la documentación, seguí hasta el final de la vida de Aristóteles. Es decir, todo lo que es el arte y todo lo que es la historia y todo lo que son todos los personajes relevantes de la época, realmente los tengo estudiados, documentados y en todas mis notas hasta el momento de la muerte de Aristóteles y de Alejandro Magno, que coincide prácticamente en el momento y que es el final de la época clásica cuando ya comienza el helenismo. O sea que si escribo el asesinato de Aristóteles o una siguiente obra de Aristóteles, pues Alejandro Magno lógicamente tendría un peso, pero no quiero escribir una novela militar. O sea, no va a ser una novela, si la escribiera, no sería una novela de las campañas militares de Alejandro Magno. Por supuesto, habría referencia, habría alguna escena, pero no estaría centrado en eso. Vale, yo la espero, ¿vale? Vale. Borja. Hola, buenas tardes, Marco. Buenas tardes. Encantado de hablar contigo. Yo soy ese que has dicho que recuerdo el día de la selectividad cuando salí del examen de filosofía muy feliz. Y no porque me hubiese salido bien el examen, que no lo sé, no me acuerdo, sino porque dije, se acabó la filosofía. Sin embargo, me encuentro ahora con una novela que primero tiene una trama de ficción magnífica, que engancha, es muy entretenida y a mí me ha gustado mucho. Y encima está arropada por una pedagogía filosófica de Platón buenísima, con la que he podido entender cosas que antes no entendía. No sé si por la edad o la manera tan buena que tiene de explicarlo. Y en un escenario clásico que te hace imaginarte perfectamente dónde está sucediendo todo. Entonces mi pregunta es, ¿a Marcos qué le gusta más? ¿La filosofía o la cultura clásica? No sabría responderte porque muchas veces me preguntan, es como cuando me dicen, pero has escrito el asesinato de Pitágoras donde hablas de los inicios de las matemáticas y se comprende muy bien todo aquello, pero ¿qué eres más, de letras o de ciencias? Además, siendo economista, aparte de ser psicólogo, aparte de haber estudiado filosofía, realmente lo que soy es una persona curiosa, una persona que creo que no he perdido ese tesoro que tenemos de niños, que es el ser curioso. Y esa es la esencia de la filosofía. Filosofía solo significa querer saber, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Eso es filosofía. Eso es algo que yo creo que siento con la misma intensidad que cuando era un niño. Ya lo he comentado, acabé económicas y dije, bueno, y ahora que sigo estudiando, no concebía dejar de estudiar, dejar de formarme, aparte que por mi cuenta siguiera estudiando. Cuando me meto más en la historia, pues lo que hago es enamorarme de la época clásica, claro, es aquella época donde de repente
ocurre una especie de milagro y unos pocos hombres en un lugar muy pequeñito, un pueblo en nuestros términos actuales, de repente, ¡pum!, alcanzan la perfección. No hacen bien las cosas, no, alcanzan la perfección y partiendo de un nivel muy inferior en arquitectura, en escultura, en cerámica, en pintura, inventan el teatro, surgen los grandes literatos, los grandes filósofos, prácticamente inventan la medicina, por supuesto la democracia y los Juegos Olímpicos y la historia con Herodoto y con Tucídides y con Genofonte, todo de repente. Entonces, lo que es difícil es no enamorarse de esa época, de esos hombres y de lo que ocurrió entonces. Entonces, si quiero hablar de historia, realmente esa es la época histórica que más me interesa. Por eso la Grecia clásica, la época clásica en general, es un protagonista de mis novelas, no es un decorado, porque realmente estoy enamorado de aquella época y quiero que tú lo veas y que tú lo sientas y que todos los lectores se enamoren de la Grecia clásica como personaje, como protagonista de mi novela. Eso creo que es un elemento esencial. Luego, además, está la Grecia clásica, está la filosofía, está el conocimiento. Y está precisamente ese reto de decir, bueno, a todos nos suena Platón, pero nadie comprende a Platón prácticamente. Pues tengo que conseguir que la gente comprenda a Platón. ¿Por qué también? No es un empeño vacuo, no es un empeño que surge per se y ya está, sin que haya nada más detrás. Porque yo estoy enamorado de Platón. A mí me parece que Platón, sus enseñanzas, en todos los sentidos, son fundamentales. No solo revoluciona el pensamiento, como hacen otros grandes hombres, puede ser Newton, Einstein, también revoluciona el pensamiento. Sin ellos no hubiéramos dado ese salto cualitativo. Pero además revoluciona la moral, como lo hicieron Pitágoras y Sócrates. Es decir, estos tres personajes tienen algo en común, que es revolucionan el pensamiento, los avances intelectuales son prodigiosos y revolucionan la moral. En una época, además, donde la moral no tenía nada que ver con la visión que tenemos hoy en día, que si la tenemos es precisamente porque ellos sentaron esas bases. Bueno, pues esto que tenemos en Pitágoras, Sócrates y Platón, no lo tenemos en más personajes. Por eso, a veces digo, Aristóteles no me interesa tanto en ese sentido como Pitágoras, Sócrates y Platón. Aristóteles es otra cosa. Es el gran científico, es el padre de la biología, es fundamental en la filosofía, pero ya en la filosofía orientada de una manera determinada, no tanto en la moral. Entonces, la moral, la parte moral, las grandes aportaciones de Platón son un protagonista, tenían que ser un protagonista de la novela, y Grecia clásica tenía que ser un protagonista de la novela. En ningún caso, ninguna de estas dos cosas podían ser un decorado o un, bueno, ya que aprovecho, cuento esto como elemento interesante. No sé si he respondido. Sí, perfectamente. Gracias. Otra cosa, dale un beso a Lucía de mi parte. Pues de parte de todos. Vale, lo haré. Recibe muchos besos, mucho cariño. Ella está encantada. Se lo digo de vez en cuando y se pone muy contenta. Yo tengo un sobrino también, es síndrome de Down, y es algo especial. No se puede decir otra cosa. Pues yo tengo la suerte de tenerla conmigo cada día, en cada momento. O sea que, la verdad es que eso sí que es un privilegio, una bendición. Sí. Sí. Ana. Gracias. Hola, buenas tardes, Marcos. Encantada de conocerte. Bueno, te conocí en persona, pero aquel día había mucho follón. Hace 2 o 3 años en el Instituto Cervantes. Hace 4. Hace 4, pues fíjate, en la presentación del Premio Planeta estuvimos contigo, Pepa, Yolanda y otras 2 compañeras que estábamos entonces en este grupo. Y fue un placer conocerte y ahora pues me reitero en ello. Por mi parte, darte la enhorabuena, me ha fascinado el libro. Yo reconozco que Platón y yo tenemos una historia en común desde hace tiempo. Fue mi pregunta en el examen de selectividad. Fue también compañero mío durante la carrera porque mi profesor de Derecho Político era un auténtico enamorado de Platón y de sus teorías políticas. Y cuando te he leído ha sido como recordar otra vez esos años de carrera y volver a lo que nos contaba, que la historia se repite, a nivel político se repite. Y me ha parecido de una rabiosa actualidad todos los pensamientos platónicos, todo lo que nos cuenta de los fallos de la democracia, de la perversión del poder, de la corrupción. Me ha parecido maravilloso, me parece que has conseguido algo muy raro y me parece muy bonito en un libro. Consigues enseñar, tiene una función docente importante, y consigues hacernos pensar. A mí hay una parte de la novela que me encanta y es el diálogo que tiene Platón con Leandro. Cuando lo dice, me parece la parte más bonita, dice que hay que ser consciente de la ignorancia para aprender a ver la mente y prepararla para poder aprender a pensar y que entren las ideas. Pues por ello, de verdad, te agradezco infinitamente este libro porque me parece una forma maravillosa de volver a traer a mi vida la filosofía que ya he tenido un tanto olvidada y pervertida por el mal uso del conocimiento.
Por otra parte, sí que me gustaría destacar, me han encantado tus personajes secundarios. Creo que tienes ahí un plantel de buenas personas, de personas interesantísimas, dando Melissa, que es la gran odiada, todos los tiranos de Siracusa que menudo ojo tienen para poner a altos mandatarios. Calipo, a mí Calipo es un personaje que me ha fascinado por esa evolución que tiene, ¿no? De parecer un personaje maravilloso a terminar como termina, ¿no? Al pobre Platón, yo me pensaba que su asesinato iba a ser algo físico, algo material. Es decir, cada vez decía, se lo carga Melissa, no, ahora se lo carga Calipo, no, ahora se lo carga Dioniso, no, ahora a ver quién se lo carga, ¿no? Al final te das cuenta que, bueno, qué es lo que pasa con ese es el asesinato real. Y decirte que por eso han ido todos esos personajes que nos has ido metiendo en la obra poco a poco, me han parecido maravillosos. Me parece maravilloso Calícrates, un personaje al que le terminas queriendo. Atenea, que te voy a decir, es la gran mujer del libro. Odios a Leónidas con todas mis ganas. No sé, me has hecho sentir que tú sentías el libro y me has hecho disfrutar, creo que tanto como tú has disfrutado escribiéndolo. Bueno, muchas gracias. De los personajes, la verdad es que para mí, como digo, que cada novela es un reto. En el asesinato de Pitágoras tuve muchos comentarios sobre los personajes. A la gente le gustan muchos personajes, los buenos y los malos, digamos. Y eso se convierte en un reto. Cada vez que algo te sale bien y que la gente dice, pues esto me ha gustado mucho, en la siguiente novela no puedes defraudarles. Entonces, cada aspecto hay que hacerlo igual o mejor. Y como Pitágoras gustó mucho en muchos aspectos, es que eso ha sido mucho reto. Y Sócrates fue el reto de intentar hacerlo mejor, que pensaba, no sé si lo voy a conseguir, pero creo que sí, creo que Sócrates en muchos sentidos tiene más valor, también porque la época lo tiene, es una época más rica, tiene más valor como novela histórica y como novela enriquecedora que lo tuvo Pitágoras. El reto volvió a ocurrir con Platón y el reto de los personajes, la verdad es que ha sido importante y ha sido un elemento que he trabajado muchísimo. Para mí esto lo comento siempre, creo que lo he dicho ahora también. Es una novela de personajes, es una novela de relaciones entre personajes, de relaciones en todos los sentidos, relación marido-mujer, relaciones amorosas, relaciones de afecto, relaciones de amigos, relación padre-hijo, el tema de la maternidad, eso, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo más importante para nosotros? Lo más importante son las emociones, lo más importante son las relaciones que tenemos, lo más importante son las personas, unos respecto de otros. Y eso quería que se mostrara en la novela, porque la novela si no es vida, la novela si no la estás viviendo, si no tiene esos elementos que son los más importantes en la vida. Entonces, bueno, pues esos personajes, cada uno tenía que tener su vida y cada uno tenía que ser importante y sentirse así en la vida de los demás. Y son 25 años de novela, cada personaje tenía que evolucionar. Eso te obliga también a conocer mejor a los personajes. En cada novela muestra solo la punta del iceberg. Tengo una ficha muy extensa de cada uno de esos personajes, aparte de ese perfil de personalidad. Trata su biografía, incluso secundarios que salen poco. Yo escribo detalles un poco casi ya absurdos de lo que le pasó en su relación con su padre cuando él era niño y ocurrió. No vas a mostrar nada de eso, pero eso te hace sentir que estás hablando de una persona, no de un personaje literario, no, es una persona. Cada uno tiene que ser una persona. Y los personajes, claro, lo más atractivo, y para mí como escritor incluso a la hora de construir con ellos la trama y toda la novela, es que sean personajes muy interesantes, pero personajes reales que mostrando la realidad de la naturaleza humana te estén mostrando también lo más intenso, te estén mostrando los grandes dilemas, los grandes conflictos, las grandes riquezas, los grandes horrores, ¿no? que puede albergar la naturaleza humana. Entonces, pues como bien dices, es una novela muy de personajes, una novela para que el lector se sienta, se emociona y se disfrute con ellos. Yo no llego a entender, Calícrates nunca le dice a Perseo que son hermanos. Eso no vamos a desvelar toda la novela. Eso está muy ligado con la novela anterior. La novela, en el asesinato de Sócrates, vemos el origen, los vemos nacer, los vemos de niños a estos personajes, vemos lo que ocurre y cómo acaba en esa relación. Calícrates es el único personaje en la novela anterior y en esta que conoce en todo momento todas las relaciones familiares. A veces lo llamo esto, nunca lo he llamado así, pero estas novelas, a la de Sócrates y la de Platón, y lo sería también una posible de Aristóteles, la saga de los ojos claros. Esos personajes que surgen todos en Deyanira, la primera que tiene ojos claros, ese rasgo que va heredando, que es característico de sus descendientes, y que se divide en esas dos ramas, la ateniense y la espartana, y solo Calícrates, conocedor de esas relaciones, y la propia rama en cada una de las ciudades, las relaciones entre ellos es muy importante en la novela, y por supuesto las relaciones familiares entre los personajes de las dos ciudades
y la tensión del lector. El lector sí conoce esas relaciones y vas viendo que se van a cruzar y normalmente se cruzan de una forma pues, muy explosiva. Pues es un elemento clave y un elemento muy sensible también. Estamos hablando de personajes como Calícrates, personajes muy buenos, personajes muy sensibles, y tengo que hacer que el lector se convierta en ellos. Es decir, tengo que hacer que el lector se convierta, lo seas o no lo seas en ese momento, en una persona muy sensible y una persona que sientes mucho y que para ti tiene que ser muy importante esta relación. En el caso de Calícrates con su hermano Perseo, pues esa relación y los aspectos sutiles, ¿no?, de esa relación. Cuando se encuentra, cuando está pensando que se va a encontrar o cuando está pensando en lo que implica esa relación y luego cómo evoluciona y cómo acaba, eso tiene que ser un aspecto que a ti te lleve, que a ti te emocione y se convierta en, bueno, pues eso, que te llene el corazón y digas, ¡oh, qué pasaje! Y a mí, una vez más, como escritor, esos pasajes, cuando yo los repasaba, son los que me ponían la piel de gallina y decía, ya está. Y si no lo estoy consiguiendo, lo estoy haciendo fatal, porque creo que contienen una potencia tremenda, pero una potencia que tiene que ser muy sutil, porque no pasa nada. Hay pasajes en los que no pasa nada más que dos personas que se acercan, que hablan y que se alejan. Pero son pasajes para mí de una intensidad emocional enorme. Pero no puede ser solo para mí, tiene que ser para vosotros. Por eso los repaso una y otra vez, porque creo que los personajes contienen esa riqueza que tienes que al final que sentirla. Entonces, cuando me lo decís, me pongo muy contento porque siempre ando en vilo, decir, ¿lo conseguiré o solo me ha ocurrido a mí? Pues nada, mil gracias porque yo de verdad lo he sentido de corazón. Gracias. Bueno, gracias a ti. Creo que me toca, Pepa, es que no tienes micro puesto, pero me has dicho a mí, me parece. Así que y si no me lanzo, nada. Y si no me lanzo, Marcos, buenas tardes, un placer coincidir contigo, un placer leerte. Decía Violeta Parra que yo de volver a los 17, y yo he vuelto a los 17 con este libro, que es cuando empezamos en COU a estudiar, precisamente además en mi año en selectividad, menos Platón era el primer tema, era el primer autor que había que estudiar. Anécdota muy corta, hubo una filtración, iba a ser la pregunta en selectividad, tuvimos ese examen luego en las manos, como se supo lo cambiaron por Aristóteles, salimos perdiendo en la jugada, pero bueno, hicimos lo que pudimos en selectividad. Entonces, a mí una cosa que me ha maravillado ya de tus anteriores libros, pero en este que es un obrón en todos los sentidos, es que los paralelismos que estaban contando los compañeros que se hace con la época actual, que las alegorías que podemos encontrar en ciertos personajes, ciertos detalles, tú consigues que los haga el lector, porque tú estás contando el presente de esa Grecia clásica. O sea, no se ve como en tanta novela, a veces por eso mal llamada histórica, aplicando la visión del hombre actual. Tú permites que esos personajes, que esa época, que ese momento se cuente y se desarrolle tal cual, y claro, el hombre del siglo XXI, con los datos que tenga o no tenga, lo que aprende en tu novela, lo que puede haber estudiado en la facultad, etcétera, va rellenando los huecos, va comparando, mirándose al espejo y diciendo, caramba, es que mira qué poco hemos aprendido, cómo nos hemos deconstruido, ¿no? ¿Cuál ha sido el declive, yo creo, para muchas cosas del pensamiento humano. Entonces me maravilla cómo lo haces, cómo consigues contarlo en presente. Pareces un cronista, pero un cronista de la época, allí in situ. Sí, porque, como digo, primero tengo que sentir yo. A veces digo que yo escribo desde el recuerdo, escribo cosas que me han pasado. Yo vivo la escena y cuando la he vivido, yo tengo la trama, el detalle, lo que tiene que pasar. Entonces, al final ya justo antes de empezar a escribir, la trama la vas detallando, desglosando. Llega un momento que te la lees, te paras y te pones a intentar vivirla, a intentar sentirla, y en ese momento me pongo a contarla. Me pongo a contarla lo que estoy sintiendo, lo que acabo de sentir, lo que estoy sintiendo en ese momento. Para mí es presente. A mí no me interesa contar la historia, a mí me interesa que tú vivas una experiencia, y al vivirlo es cuando lo sientes y al sentirlo además es cuando lo comprendes. Esa es para mí la experiencia global, la experiencia más rica, que es la que intento aportar y la que intento tener yo también. A fin de cuentas, esto se convierte en mi vida durante muchos años. La experiencia es mucho más rica si yo estoy viviendo en la Grecia clásica y yo estoy en contacto con estos personajes y no si estoy haciendo de historiador o de cronista y escribiendo un libro de cosas que pasaron. A mí eso no es mi historia, no me interesa. A mí no me interesa la faceta solo de transmitir cosas que pasaron. A mí me interesa hacer sentir cosas que están pasando, cosas como hablamos de personajes reales y no solo eso, hablamos, como bien dices, hablamos de circunstancias que son las mismas que nosotros y hablamos de los mayores, grandes genios, grandes maestros que tiene la humanidad reflexionando sobre nuestros problemas actuales, porque no hemos evolucionado como especie, es decir, genéticamente somos iguales que hace 2500 años, pero no tenemos a Platón. Ojalá tuviéramos ahora un genio como era Platón
para que nos esté hablando de cuáles son, reflexionando sobre los matices de nuestros problemas, cuáles son los planteamientos que deberíamos hacernos, a lo que deberíamos dar importancia. Nos horrorizaría bastante por bastantes razones en esta época. Y creo que eso es muy, muy enriquecedor y muy necesario. Adoptar también, hacerlo al revés, es decir, no quiero mostrar la época antigua desde nuestro punto de vista actual. Estaría descontextualizando y se perdería toda su riqueza. Me interesa casi más al revés, que te vayas allí, que te conviertas en un personaje, en un ciudadano, en un habitante de la Grecia clásica y quizás que desde allí contemples nuestro mundo actual. Esa es la gran riqueza, que tengas la capacidad, sobre todo desde el punto de vista de la academia, de la riqueza platónica, tengas la capacidad de ver nuestro presente, de ver nuestra situación y nuestros problemas desde el punto de vista que tenían ellos. Pues creo que lo has conseguido, pero por 3 y por 4 cursos de filosofía en la facultad. O sea que gracias. Bueno, muchas gracias. Fernando. Hola, Marcos. Hola. Buenas tardes. Un placer conocerte, aunque ya te seguía y sabía de tu obra, pero bueno, en persona es la primera vez que podemos hablar y ya te digo, un placer. Yo la verdad es que he disfrutado mucho porque sí es verdad que aparte de la historia, pues que nos traigan la filosofía, pues para mí es un placer porque me gustan los libros que te enseñan filosofía, ¿no? O te muestran la filosofía, porque creo que la filosofía hoy en día no se usa tanto y es un error y habría que recuperarla, ¿no? Para ese día a día nuestro, ¿no? Entonces yo he estudiado historia y yo cuando viajo me gusta sentir, donde viajo me gusta sentir, no sé, he estado en el altar de Pérgamo y me he sentado en los escalones del altar de Pérgamo y se me han puesto los pelos de punta, ¿no? Yo he estado en Atenas y he subido ese monte y he estado en la Acrópolis y yo lo he visto con los ojos de esa época, ¿no? Me gusta verlo con los ojos de esa época, no lo que nos queda ahora, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, porque yo hay periodos de la historia que no me gustaría vivir. Yo he estado en castillos en Bélgica y yo diría, no me gustaría estar en esta época aquí. Entonces yo quiero preguntar si tanto, digamos, tanto gusto que tienes por lo clásico y por la filosofía, ¿realmente tú sin ningún tipo de, digamos, de protección, vivirías esa época o te gustaría vivir un día, 2 días esa época? No desde una pantalla, sino vivirla pura y dura. Hombre, me gustaría vivirla durante un tiempo porque si me fuera allí dejaría de tener las cosas que tengo aquí, entre otras cosas las relaciones y eso es implanteable. Pero me gustaría vivirla como hacemos cuando nos vamos de viaje a veces, para empezar, vacunado, porque no me gustaría irme allí y coger la peste. Las epidemias de peste que diezmaban la población estaban a la orden del día. Tampoco tenía calefacción, ni aire acondicionado, ni tantas cosas a las que estamos acostumbrados, ni agua corriente, etc. Vivir allí, para empezar, vivirías bien si estás en Atenas, cuando es la capital del imperio, digamos, y no está amenazada su supervivencia, porque en muchas ciudades, cada 2 por 3, eran vencidas, mataban a los hombres y esclavizaban a las mujeres y los niños. Entonces, si estás en Atenas, en la época adecuada, eres un hombre de clase alta, hombre, mujer, y libre, por supuesto, y no esclavo, es decir, si eres una fracción de la población, pues sí, vivías muy bien. Lo que sí me gustaría es estar en esa riqueza cultural. Lo que me gustaría, por supuesto, es poder ir a la academia y poder escuchar a Platón, o digamos ya sentarme y hablar con Platón y Aristóteles. Eso sería impagable, por eso pagaría lo que fuera. Si en un circuito turístico de una agencia de viajes incluirá viajar en el tiempo y pasar unos días en la academia charlando con Platón y Aristóteles, pagaría lo que fuese por eso, desde luego. Pero vivir allí tiene unos riesgos enormes. Me gustaría viajar en los peligros que implicaba aquella época, donde la vida era algo mucho más incierto, y bueno, sin perder lo que tengo aquí. No querría dejar esta vida por aquella. Pero si tuviera que ir a algún sitio, sería aquella época, con aquellos hombres. Hombre, yo te diría que vivieras la experiencia, tampoco te iba a transportar en mitad de una guerra, por supuesto. Bueno, si supiera que no iba a morir, la verdad es que poder asistir, poder ser un general, o aunque sea el general o que lleva el estandarte, y poder ver una batalla de falanges, aquella locura absoluta que había, y con alguno de esos genios, ¿no?, que de repente le dan la vuelta a todo, como ese Epaminondas, pues eso es fascinante. Lo bueno que tiene también la literatura es que vives todo aquello, pero sin peligros.
ni te van a atravesar con lanzazos, solo sientes que te salpica la sangre, pero sabes que la lanza no te va a dar, ves cómo muere la gente y se te encoge el corazón, pero bueno, la peste no la vas a coger tú, etcétera. O sea, es una riqueza. Un tipo interesante, Epaminondas. Sí. Oye, pues muchas gracias, y ha sido un disfrute total. Vale, gracias a vosotros. Diré que tengo lectores que no hace falta tampoco haber estudiado esto en el colegio, al revés. Yo creo que el haberlo estudiado hace que mucha gente lo odie. Lo decía, me acuerdo con Pitágoras, que siempre decía, sé que la gente odia el teorema de Pitágoras y aquí realmente te vas a encontrar cosas fascinantes, ¿no? Te encuentras al único hombre de la historia que piensa en un sistema ideal de gobierno, una utopía, y lo consigue llevar a cabo. Pitágoras fue el hombre más poderoso de su época, solo por detrás de Darío de Persia, el padre de la música, porque él descubre la relación exacta entre las notas musicales con un instrumento de una cuerda que fabrica. Es decir, Pitágoras es tantas cosas, pero la gente suena las matemáticas, y yo decía, esto no lo va a querer leer nadie. Y Platón, igual que ocurrió con Sócrates, es tantas cosas tan interesantes, pero a todo el mundo, los que hemos pasado por la educación del colegio, sobre todo por la anterior, al final es que no se estudia filosofía, se estudia sobre todo historia de la filosofía. Tienes que memorizar datos que no comprendes. Yo lo que intento hacer es lo contrario. A mí no me interesa que nadie se aprenda ni un solo dato. A mí me interesa que comprendas por qué los mayores genios de la historia se plantean ciertas preguntas que son las básicas y se hacen sobre todo planteamientos que son fundamentales. Y simplemente que mantengamos la capacidad de cuestionarse. Te diré que tengo lectores desde los 12 años, que te sorprende que sean tan jóvenes, pero a los 12 años hay gente ya muy inteligente, gente muy curiosa y gente que precisamente con estas novelas le acercas algo que sería muy difícil que se leyeran ellos las obras de Platón. Pero con 12 años, la gente que tiene curiosidad y que tiene inteligencia pueden comprender esto perfectamente. A mí me ha sorprendido. Yo he tenido conversaciones de prácticamente una hora sentado con una niña, con un niño de 12 años, hablando de los temas de la novela. Y lo comprenden y lo asimilan perfectamente. Amparo. Hola Marcos, encantada de saludarte y de conocerte. No tenía yo el gusto de conocerte y de leerte. Tengo que reconocer que es el primer libro tuyo que leo y la verdad es que a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. La parte novelada la he disfrutado un montón y yo creo que, bueno, esto de ser un poquito las últimas, mira, he ido tachando ya toda la batería de preguntas que tenía, pero entonces, como lector, ya no como escritor, ¿con qué otro tipo de novela te evades? ¿Cuáles son tus escritores de cabecera? Cuando sales de este mundo, del mundo clásico. Pues depende del momento. La verdad es que también cuando estoy trabajando en una novela, leo sobre todo documentación, leo obra histórica, leo autores de la época, leo muy poca literatura contemporánea o clásica. Por hacer algunas menciones, de las últimas novelas con las que he disfrutado, curiosamente, pues no es, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, que yo creo que no la había leído, la he descubierto este último año y la he disfrutado mucho. Lo que el viento se llevó y El pájaro espino también, otra novela romántica clásica, pues me lo he pasado como un enano. De estas novelas que quieres seguir leyendo y que además están muy bien escritas. Las son novelas románticas, son novelas muy de sentimiento o en gran proporción. Pues estas escenas son escenas para aprender como escritor y escenas para sentir y para disfrutar como lector. Una novela, por ejemplo, que he leído, que he releído últimamente es Juego de Tronos. Juego de Tronos, además, cada libro va evolucionando y escribiendo notablemente mejor, porque está escrito a lo largo de muchos años. Para mí, el quinto libro está muy bien escrito. Es de esos libros que dices, qué bien escribe, qué bien describe los personajes, las situaciones, los diálogos. No hay un solo aspecto que esté mal. Está muy equilibrado. Lo que hace, lo hace extraordinariamente bien. Luego, no sé, Millennium, por ejemplo, es uno de esos libros que me ha gustado mucho y que consulto de vez en cuando también para decir, ¿por qué te engancha? ¿Por qué da igual que lo haya leído 3 veces que abro cualquier página para consultar un pasaje? Porque hay veces que yo estoy escribiendo y digo, leí en una novela a un personaje que pensaba algo parecido a esto. A ver cómo lo escribió este autor. Pues con Millennium es de los que me leo un pasaje y no puedo parar. Siempre me engancha y tengo que seguir leyendo. O sea que son algunos de los libros que me vienen a la cabeza, los que he leído o releído últimamente. Pues enhorabuena por la novela. Ya te digo que a mí me ha encantado. Me has acercado, la tenía muy olvidada, a Platón y de la filosofía. Soy de ciencias y enhorabuena por la novela. Mucho éxito, que ya lo estás teniendo, por lo que veo. Muchas gracias. Lo de ser de ciencias, nada. Si eres de ciencias o eres de letras, significa que tienes curiosidad e interés por algo.
Con lo cual, al final, si tienes interés por algo, tienes interés por todo, si te lo cuentan bien. Siempre digo que cualquier cosa de cualquier tema, no solo creo que de cualquier tema se puede escribir una novela. Y tengo intención de seguir por ahí. A mí me interesa el conocimiento, no me interesa la filosofía. Ahora estoy, y como la vida es corta y tardo tanto en escribir estas novelas, quizás al final dedico mi vida a escribir sobre filósofos, pero si no fueran esos factores, mi vida no fuera corta o las novelas escribiera muy rápido, yo acabaría escribiendo prácticamente de todos los campos de la ciencia. Acabaría disfrutando yo, porque disfruto mucho en el proceso de documentación y escritura, y disfrutando, haciendo y consiguiendo que la gente disfrute con temas que igual de otro modo no te acercarías. En la hermandad, por ejemplo, mezclo la parte platónica, la mezclo con el presente y la mezclo con neurociencia. A mí la neurociencia me encanta y todo lo que salga, cualquier artículo, yo soy psicólogo clínico, pero cualquier artículo que salga relativo a avances, sobre todo punteros en neurociencia, me zambullo en él. Y cuando me pongo a escribir sobre ello, pues disfruté como un enano. No pude evitar una cosa que he hecho, que ya no vuelvo a hacer, lo hice con Pitágoras y la hermandad, es hacer un vídeo complementario a la novela. Claro, me pasaba 3 meses documentándome solo para el vídeo, acababa haciendo un vídeo de casi 1 hora, donde detallaba, donde ya profundizaba más en los elementos de conocimiento de la novela. Me fascina, lo haría si no ocupara tiempo, pero al final ya es una locura, ya tengo que cortar en algún momento. Mi marido es psicólogo clínico también y hemos comentado muchas cositas también del libro. Bueno, una de las cosas que yo te quería haber preguntado, pero me parece que no sé si fue Natalia, era si tenías intención de ir asesinando a más, a más personajes y por lo menos me interesaba mucho saber qué sería de Aristóteles. No sé, ya lo he comentado, no sé si asesinar, pero a mí realmente... Ya te digo que es que me las he ido tachando. Sí. Bueno, escribir cosas, escribir novelas que no solo sea entretenimiento, sino que a la vez sea aprendizaje, pero que el aprendizaje no sea un hándicap, no sea un lastre para la novela, sino que sea un valor añadido, que sea que te aporte algo más, que la novela te enriquezca y forme ya parte de ti, y sea de esas novelas que recuerdas, y libros que a mí me produjeron y me aportaron algo especial, y te acuerdas de este. Eso es lo que yo quiero escribir. Pues muchas gracias, Marcos. Nada, a ti. Amén. Hola, Marcos. Hola. Encantada, es un placer charlar contigo. Decirte que me ha encantado la novela, me ha gustado muchísimo y voy a ser breve para que puedan preguntar los demás compañeros. Nos retratas en tu novela a un gran personaje, un gran pensador, un gran filósofo. No sé si a lo largo de tu documentación, de tu investigación para escribir la novela, has encontrado, a la par que las luces de Platón, habrás encontrado sus sombras. Yo como apunte pregunto, ¿no te parece que peca de ambicioso en ese proyecto que tiene junto con Dion de convertir a Dionisio en filósofo? ¿Convertirlo de tirano a filósofo? Bueno, yo creo que la novela se transmite un poco y lo vemos al leer las cartas de Platón y la obra platónica realmente. Él no cree que haya mucha seguridad de llevar a cabo su proyecto dadas las circunstancias, dada como era el tirano de Siracusa en ese momento, y vemos sus dudas. Lo que vemos también es que es muy influenciable. Vemos que Platón realmente las presiones externas le influían. Cuando él además consulta oráculos, esto también nos lo dice en sus cartas, y los oráculos no son favorables a ese proyecto, bueno, así él dice, bueno, pues voy a arriesgar la vida porque lo que no puedo hacerme es quedarme solo en mero teórico, sobre todo quedarme en teórico cuando si esto se puede llevar a la práctica, las enormes implicaciones que tendría para la humanidad en el futuro, y eso me trasciende a mí. En ese sentido, él es muy generoso, él es muy sacrificado y está dispuesto a dar la vida por la posibilidad de que pues, la humanidad en general salga beneficiado. Ese es el núcleo de su pensamiento y lo vemos en su filosofía, lo vemos en todas sus obras. Es una persona extremadamente generosa, es una persona para la cual el concepto de justicia es la esencia de su filosofía, de su pensamiento. Es una persona que quizás vemos sus sombras un poco en sus relaciones también. Él es frío en sus relaciones, le cuesta expresar sus sentimientos, no sabemos que tuviera familia, estaba muy volcado en el conocimiento, muy volcado en la academia, en sus proyectos. No me resulta difícil identificarme con él porque a mí me ocurre un poco lo de te pones a estudiar, y yo en gran parte dedico mi vida a estudiar, te abstraes y llega un momento en que dices, bueno, es que no tengo contacto con nadie, me estoy convirtiendo en una rata de biblioteca y ya está. Y, si te gusta el contacto humano, no lo puedes evitar, pero hay veces que te ocurre y al final, bueno, sales, intentas compensar. Entonces, esa faceta de Platón de abstraerse y de estar eso como decían, con la frente, bueno, como lo vemos ahí, con la frente arrugada como una concha, como decía el poeta, pues creo que era un rasgo suyo, un rasgo que lo aislaba un poco, un rasgo que lo volvía un poco apartado a veces de su entorno, porque estaba muy ensimismado en su mundo de ideas, nunca mejor dicho.
Pero como digo, lo comprendo perfectamente. Creo que si te dedicas a estar todo el día pensando y estar todo el día en tus ideas, pues te aíslas un poco. Eso es inevitable y creo que le pasaba a él también. Muchas gracias, Marcos. Te deseo mucho éxito con la novela. Muchas gracias. Flor. Flor. No puede, no tiene. No tiene audio. Bueno. No sé. No se le oye. Belén, cariño. Hola, buenas tardes, Marcos. Pobre Flor. Oye, pues que Flor escriba su pregunta y la ponga en la pantalla. Pues mira, sí, muy bien. Te la Flor, preguntará, la seguro. Y ya está. Bueno, me ha gustado muchísimo. Yo soy de letras, pero mi relación con la filosofía no... Yo soy como Yolanda, de latín y griego y historia del arte, pero mi relación con la filosofía es que el profesorado que me tocó, yo hubiera matado por un profe como tú. De verdad, o sea, es que he aprendido muchísimo más que ni en la carrera ni nada, porque yo creo que lo que hacía era me lo metía, me ha gustado mucho. Una pregunta personal, ¿tú pintas bien, dibujas también y eso o eso no? Porque es que es lo único que te falta para ser un hombre ya del Renacimiento, porque a ver, escribes, has hecho psicología clínica, económicas, digo, bueno, pues este chico es el círculo completo, ¿no? A mí me ha encantado, me ha gustado mucho cómo has llevado todo lo de los personajes, porque me metí tanto en la novela que, por ejemplo, cuando estaba leyendo el discurso que hace Epaminondas para defenderse a sí mismo, porque, bueno, claro, yo no entendía nada, yo decía, pero ¿cómo? Si este lo ha hecho genial, ¿cómo que los tebanos se lo van a cargar? Y cuando empiezo a leer y tal, hubo un momento en que yo a mí misma me vi, toma, ¿cómo les ha hecho? Además así, o sea, yo soy muy gestual y me puse, toma, se le acaba de dar en toda la cara. Y luego voy y leo, que era el discurso real, pero estaba tan, que es lo que has comentado que querías, ¿no? Que para que veas que sí que lo has conseguido, porque estaba tan metida en esa historia que en ningún momento se me ocurrió pensar que ese era su discurso real. Yo estaba ahí. Entonces, bueno, muchas gracias porque lo he pasado fenomenal leyéndolo. He descubierto muchas cosas que no sabía. Y pregunta, ¿tú crees que esa actitud de Calipo, esa fidelidad que él demuestra hacia Altea, era viable en esa época? Porque supongo que había de todo, como en todas partes, como entonces y ahora. Las pasiones humanas en el fondo siguen siendo las mismas, pero con la actitud que había hacia las mujeres y más en ese sector de rango económico y tal, ¿era viable? Se me ocurrió y lo tengo apuntado en mi libreta de apuntes desde el inicio de la lectura y lo apunté y me he quedado con esa curiosidad. Viable sí era, y de hecho sabemos, incluso algunos de los grandes historiadores nos transmiten la relación de amor tienen con sus mujeres y de igualdad en el plano intelectual. Lo que no era es frecuente, eso es cierto. Pero era viable y era posible. Lo vemos en la anterior novela, lo veíamos, el propio Pericles con Aspasia, su segunda mujer, Aspasia de Mileto, va a ser una mujer de gran capacidad y la sociedad ateniense se escandalizaba de que Pericles, que era el más importante de los atenienses, el gran gobernante que tuvieron, trataba a Aspasia, y estos son hechos históricos, tenemos varias fuentes que nos lo corroboran, trataba a Aspasia con igualdad y la llevaba en el plano público. De hecho, se decía que muchas de las decisiones importantes que determinaron el destino de Grecia, sobre todo en la guerra con Esparta, las tomaba Aspasia realmente. Que Pericles tenía tanta confianza en ella y Aspasia influía tanto en Pericles que fue la propia Aspasia la que al final determinó un poco lo que ocurrió en aquella guerra. Entonces, tenemos grandes ejemplos de lo que realmente ocurrió, de los propios historiadores, de algunos gobernantes. Sabemos que era posible, sabemos que realmente hubo mujeres en la academia, sabemos que algunas fueron maestras de filosofía. Esos son hechos históricos. Igual que sabemos que no era frecuente. Hay una obra de Jenofonte que nos habla de la economía y de la vida doméstica, que nos enseña muy en detalle cuál es el papel de la mujer, cuál tiene que ser la mujer. Creo que en esta novela, no sé si lo he llegado a reflejar, aunque hay algunos discursos relativos a ellos, o solo lo tengo yo en mis notas, pero el hecho de que las mujeres no recibieran educación, no recibieran la misma educación que los hombres, hace que sea más difícil, no solo que no reciban educación, sino que no tienen la vida pública, la vida social, la vida política,
que tienen los hombres, con lo cual es más difícil que se establezca una relación de igualdad en el plano intelectual entre hombres y mujeres. Es una de las explicaciones, de las causas que nos hacen comprender las relaciones homosexuales que eran tan habituales, dependía de la ciudad, pero que eran tan habituales en muchas de las ciudades griegas de entonces. ¿Por qué? Porque entre los hombres era más fácil que se estableciera una relación de igualdad en el plano intelectual. Era más fácil que el enamoramiento, digamos, tuviera esa faceta intelectual que era más difícil tener en el caso de la mujer, porque un hombre normalmente veía a una mujer como una persona inferior en muchos aspectos, una persona con menos capacidad, una persona que tiene un papel más limitado, una persona, bueno, sí, en el ámbito doméstico, pero no se le ocurría pensar en compartir la vida social, la vida política, que era tan importante para ellos, no digamos ya de la vida militar, con una mujer. Eran campos muy relevantes en la vida de los ciudadanos, de los griegos, donde no estaban las mujeres. Y eso nos explica también un poco las diferentes relaciones entre hombres y mujeres, sabiendo, como digo, que existían esas excepciones que vemos en el caso de Altea y de Calipo. Pero a la vez estamos viendo las tensiones que supone el hecho de que eso sea una excepción. Sí. Pues muchas gracias. Ha sido mi primer Marcos Chicot, como decía también Amparo, pero te aseguro que no va a ser el último. Y pues como decía Aston al principio, los que veáis este vídeo en YouTube, que para nada, que es que no te enteras de que lo estás leyendo. Cuando te quieres dar cuenta dices, ahí va, se acaba, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora quién me va a acompañar a mí? O sea que por favor escribe algo pronto para que nos acompañe, porque ya ahora solo vivimos con Marcos Chicot, entonces a ver qué hacemos. Eso me causa mucha desazón cuando me lo decís al acabar una novela y me quedan varios años para la siguiente. Me gusta mucho que lo digáis. Cuando he acabado la siguiente novela, estoy a punto de publicarlo y alguien me dice, ay, me acabo de leer tu novela, la que sea, a ver cuándo sacas otra. Digo, estoy a punto, pero ahora no estoy a punto. Ahora lo que tengo ya, descansa la mente, que esto ha tenido que ser muy duro. Lo bueno es que si te has leído Platón, pero no has leído las anteriores, pues te puedes decir, oye, vete a Sócrates, que además tiene los mismos personajes que en Platón, y lo vas a disfrutar igual. No, sí, yo tengo. Muchas gracias. Flor, que no ha podido, ha mandado a través del chat, ha mandado la pregunta y dice, me gustaría saber si Altea fue realmente la primera mujer admitida en la academia. Altea es un personaje ficticio. Ya. Uno de esos personajes que está utilizados para construir, para mostrar elementos reales. A través de Altea vemos la visión de Platón sobre las mujeres, esa visión de igualdad, esa isla de igualdad en aquella sociedad discriminatoria de entonces. Altea, otra de las cosas que muestra es que realmente había mujeres en la academia. Tenemos una referencia a través de Diógenes Laercio, sobre todo, que nos habla de Axiotea de Filiunte y Lastenia de Mantinea. Axiotea y Lastenia son las dos mujeres de las cuales tenemos el nombre, sabemos que estaban en la academia. Se nos dice que no pagaban en la época de Platón, por ejemplo, porque no había que pagar, pero que Espeusipo ya las hizo que tenían que pagar, bueno, que es el sucesor de Platón. Bueno, esos detalles reales son los que muestro a través de los personajes de ficción y en este caso de Altea. Entonces, bueno, tenemos el hecho de que esté Altea en la academia y las tensiones que eso suponía, claro, una mujer de mucha capacidad, pero que no era fácil encajarlas en un mundo de hombres, pues es una realidad. Si no a través de Altea, pues a través de mujeres reales que estuvieron entonces. Antes me ha venido a la cabeza, cuando estamos hablando del discurso de Epaminondas, que es el discurso tal cual nos transmite, en este caso creo que fue Cornelio Nepote, otro de los historiadores, hay muchas veces a lo largo de la novela donde yo he tenido la tentación de poner una nota a pie de página y decir, este discurso o este diálogo o estas ideas están tomadas tal cual de aquí, de aquí, de aquí. No lo he hecho porque no quería dar la sensación de libro de historia, que te está haciendo todo el tiempo referencias a de dónde vienen las cosas. Pero hay muchas veces que hay pasajes, frases, párrafos completos, los he adaptado un poco para que no sea ardua la redacción, porque es cierto que el griego ático, que era como el idioma que utilizaban para escribir estas obras contemporáneas, los historiadores o el propio Platón, es gramaticalmente complejo, son frases largas, son frases, quizás por la tradición oral que ellos tenían o por su sistema educativo, tenían una capacidad lingüística, una capacidad de utilización, de memorización, de utilización mental del lenguaje muy superior a la nuestra, una capacidad de concentración y manejar grandes frases llenas de elementos. O esa es la sensación que da cuando lees traducciones directas de sus obras. Entonces yo lo que no puedo hacer es mostrar esa traducción directa de su obra. Lo pongo en la manera sencilla en la que hablamos, partiendo las frases, todo lo que haga falta, separando los elementos, pero al final la idea, la esencia es la misma. Eso es lo que a veces he tomado directamente de obras platónicas, porque es que hay pasajes que los lees de Platón, te emocionas, te fascinas y te bueno, esto hay que transmitirlo, ¿por qué voy a cambiarlo
si ya el propio Platón lo ha escrito de una forma maravillosa. Ya está. No te puede contestar, pero vamos, yo creo que... ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Diego. Hola, ¿qué tal, Marcos? Bueno, realmente no es una pregunta, pero más que nada, pues eso, ya mis compañeros han estado hablando y comentando. Yo decirte que soy seguidor tuyo, he leído todo, es decir, La Hermandad, la Asignatura de Sócrates, Pitágoras, o sea, que es un placer, de verdad. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y que estoy totalmente de acuerdo contigo en que si una novela, aunque sea grande, lo importante es que te entretenga y te haga desear pasar páginas. Por eso se agradece que sean 900 y no me importa si son 1200 o 1500. La idea es esa, que tenga esa capacidad de enganchar como lo tiene El Asesinato de Platón. De verdad, enhorabuena y que vaya todo fenomenal y que podamos verlo y comentarlo no muy tarde. Bueno, muchas gracias. Y que, efectivamente, además, no sé si es Murakami el que decía que él escribía para sí mismo y le dan igual a los lectores. Yo escribo para los lectores, escribo para compartir esto a través de la novela y luego para compartirlo en directo, que para mí mi vida de escritor, si solo fuera la parte de escribir en solitario, sería triste, no sería lo mismo. Para mí la parte de compartir, la parte de bueno, eso me enriquece mucho personalmente y aparte que es necesario. Yo soy un ser social. Los hay que no, pero yo desde luego, como decía Aristóteles, para mí esa faceta política, esa faceta social, esa faceta de compartir es absolutamente imprescindible, con lo cual yo os lo agradezco, el que podamos estar aquí, el que podamos hablar y pues cuando lo hagamos en directo estupendo y si no por este formato, cuando queráis, pues aquí me tendréis siempre. Pues muchísimas gracias, Marcos. ¿Puedo preguntar una mini cosa? Sí, claro. A ver, yo cuando estaba leyendo todo, es pregunta de ignorante total, ¿eh? O sea, que lo mismo digo una barbaridad, pues nada, me puedes apagar lo que quieras. Cuando estaba leyendo todo lo que dice Platón y cuando está todo el rato hablando de los mitos y sé que, bueno, pues de los otros mitos que tenía y tal, a mí, de repente me venían como las parábolas de Jesús de la Biblia, las que hemos aprendido, que dices, bueno, en realidad, a ver, salvando las diferencias, por supuesto, vamos a quitar el tema creencia ni nada de eso. Simplemente digo, pues en el fondo, es como, os lo voy a poner fácil para que lo entendáis. ¿Se podría pensar algo así, más o menos? La intención de Platón totalmente, igual que era de las parábolas, una manera accesible al pueblo no necesariamente instruido o ilustrado, que comprendiera de forma muy sencilla, en un lenguaje próximo a ellos y utilizando elementos próximos a ellos, comprendiera el fondo de las ideas, la parte importante de las ideas. Lo que pasa es que luego eso se transmite a veces de otra manera y te quedas con la idea. O te tienes que aprender, como nos ocurría en el colegio, te tienes que aprender lo que es la parábola en sí de memoria y no la comprendes. Porque si te quedas solo en la fachada, en la parte externa, que es el relato en sí, pues vaya historia tan rara. ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué me toca aprender eso de memoria? ¿Por qué Platón es importante por decir el mito de la caverna? ¿Qué tontería, qué cosa más rara, además? Yo entiendo que eso se sienta así. Yo mismo lo sentía así cuando estaba en el colegio y estudiaba historia de la filosofía. Entonces, a mí me ha encantado cuando me he aproximado de otra manera a la filosofía, cuando he comprendido realmente que no hacen más que plantearse las preguntas más importantes que eran para su mundo y que en muchos casos lo están también para el nuestro, y como son los grandes genios los que nos llegan, pues nos dan también las respuestas más importantes, las que eran para ellos y las que son para nosotros. A veces en algunas conferencias digo, sobre todo cuando las hago en colegios o con chicos jóvenes, digo, a que si yo suelto este bolígrafo ahora, ¿hacia dónde va a ir? Y todo el mundo dice hacia abajo. Y se lo vuelvo a soltar, hacia abajo. Digo, claro. Y si te pregunto dentro de un año, vas a volver a decir hacia abajo. No es algo que te has aprendido de memoria, que se te puede olvidar. Es algo que has comprendido. Pues es lo que intento hacer con las novelas. Igual que comprendes que este boli se va a ir siempre para abajo, comprendas perfectamente a Platón. ¿Por qué decía lo que decía? ¿Por qué se hacía esas preguntas? ¿Y por qué daba esas respuestas? Si lo comprendes, no se te puede olvidar nunca. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marcos. Han sido casi 2 horas que se nos han pasado volando. No nos hemos ni dado cuenta. Yo porque he ido mirando más o menos el tiempo y digo, bueno, nos podríamos quedar contigo hablando
hasta ni se sabe, pero hay que terminar en algún momento. Y para mí ha sido una charla y una novela totalmente enriquecedora. Lo digo porque se nota en cada página de tu libro y en cómo hablas de la novela que no solamente te ha gustado y te lo has pasado bien escribiéndola, sino que te apasiona lo que haces. Y eso los lectores lo agradecemos mucho porque eso lo notamos, que no somos tontos, que los hay que creen que no, pero sí. Entonces, bueno, pues mil gracias por todo esto. Ojalá nos veamos pronto cara a cara, como yo digo. Y bueno, este grupo que tienes aquí, yo creo que no se va a cansar de recomendar tu novela. Ya lo irás viendo en redes. Todo es Club de Lectura LL. Lo mismo en Instagram que en Facebook. Ahí se trasladarán todas las reseñas, opiniones y demás. Y bueno, para lo que necesites y lo que te apetezca, pues aquí estamos. Mil gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros. Además, por el mono de contacto, a mí me gusta charlar siempre muchísimo, en estas circunstancias mucho más. Y os agradezco el apoyo especial como blogs, la verdad, más en esta novela, eso que llevo 4 años sin sacar novela, la gente yo creo que se ha olvidado un poco de mí. Pone Platón ahí en grande en la portada, un libro grueso, y yo no puedo contarla, al final la tenéis que contar vosotros, sois los que hacéis llegar al final pues que esta novela pues, puede ser interesante, y si no fuera por vosotros desde el principio y lo sigue siendo ahora, pues esto no sería lo mismo, o sea que, bueno, mi agradecimiento infinito a todos vosotros. Nada, a ti siempre, Marcos. Un beso enorme. Venga, hasta siempre. Un placer. Chao. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego a todos.